la medalla. Con ese fin, con ese propósito, es que los espartanos se siguen sumando y estamos junto a ustedes, siempre, para seguir bregando por nuestros ideales, por nuestros sueños, por aquellas ideas que construyeron nuestra emisora. RBC 104.7, la otra forma de vivir. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a iniciar el programa de hoy. Hoy es 27 de septiembre del año 2017. Y como todas las mañanas, quiero saludar de manera muy especial a quienes nos están ya a esta hora de la mañana siguiendo a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Como ustedes saben, esta es nuestra segunda semana aquí en la radio y estamos, la verdad, bien contentos de cómo nos está yendo. Muchas son las personas que diariamente no solo nos siguen, nos acompañan, nos escuchan, sino también nos escriben y nos dan la posibilidad de recoger su punto de vista para poder mejorar este espacio, donde lo que procuramos es tratar de profundizar un poco más algunos temas que seguramente a ustedes y a nosotros nos interesan y que seguramente a ustedes y a nosotros muchas veces nos preocupan. Pero también debo agradecer a quienes a esta hora de la mañana nos siguen en distintas regiones del país, ya que un grupo importante de radioemisoras que además integran la red nacional de IDL Radio están ya en sintonía de nosotros, de este programa, ya que estas emisoras muy amablemente nos permiten también transmitir este espacio a través de sus ondas. Muchas gracias por eso. Gracias también a quienes no tienen la posibilidad de transmitirlo en vivo y en directo, pero lo transmiten más adelante en su programación, ahí donde les es posible, y nos permiten también llegar en otro momento a otras zonas. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de internet. Es muy fácil que usted pueda conectarse con nosotros. Si quiere, hágalo a través de la página web de IDL Radio. También lo puede hacer a través de RBC Online. O también, si es que usted es usuario y permanentemente activo, participa de las redes sociales, estamos en este momento en vivo y en directo, saliendo ya en el Facebook Live, donde usted no solo nos puede ver, no solo nos puede escuchar, y también puede contactarse con nosotros, hacernos llegar sus opiniones, y si tiene alguna pregunta para nuestros invitados, pues vamos a tratar de trasladársela ahí donde sea posible. Muchas gracias también, y esto me hace acordar que también debo agradecer a varios canales de televisión que toman la imagen del programa y también lo transmiten en distintas regiones. Muchísimas gracias por eso. La verdad es que estamos muy contentos, y también agradezco a otros medios de comunicación distinta, digamos, en la variedad, en medio de la variedad de medios que tenemos, por también recoger muchas de las informaciones que se producen o que se desprenden de las conversaciones y entrevistas que tenemos aquí en el programa. Ayer entrevistamos al presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, y hoy día varios medios de comunicación recogen sus declaraciones. Muchísimas gracias también por eso. Bueno, hay varios temas que vamos a conversar hoy. Déjenme contarles también que ustedes nos pueden, si no usan redes sociales o no tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros por otra vía y tiene un móvil, un celular, pues seguramente tiene activado el WhatsApp, que ahora felizmente es de uso ya más generalizado, se usa más. Si quiere, usted también puede comunicarse con nosotros a través del 9975748815, 9975748815, para hacernos llegar sus comentarios sobre los temas que vamos a tratar el día
de hoy. Hoy día tenemos un programa, la verdad, formidable, muy interesante. Va a estar con nosotros en un ratito ya el ministro de la Producción, Pedro Olaechea, y vamos a conversar con él de varios temas de su sector. Aprovecharemos su visita también para hablar de otros temas políticos. Él también es congresista y vamos a hablar seguramente de algunos temas que, si a usted le interesan, puede empezar a plantearnos a través de las redes sociales. Más adelante vamos a conversar con el padre Gastón Garatea a propósito de la visita del Papa. Saben ustedes que viene el próximo año al Perú, pero se ha generado una tensión o una discrepancia en torno a no solo cómo se va a organizar la visita, sino dónde aquí en Lima va a dar o tener esa reunión, esa misa masiva aquí en la capital de la República. Inicialmente se había pensado en la Costa Verde. El Ministerio del Interior, a través del viceministro, desde mi punto de vista de manera razonable, dijo que la Costa Verde era y podía terminar siendo muy riesgosa para la cantidad de gente que seguramente se va a apostar ese día para escuchar al Papa Francisco. Pero Monseñor Cipriani inmediatamente dijo, ni hablar, acá se hace como inicialmente habíamos pensado, la Costa Verde. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, ha planteado que puede ser Las Palmas. Después han ido por ahí discutiendo, pero ¿qué cosa es lo que en realidad está en juego? ¿Por qué se ha generado esta discrepancia? Pues Gastón Garatea seguramente, entre otras cosas, nos va a dar una opinión interesante al respecto, o la importancia misma de la visita del Papa. Tenemos un programa, la verdad, muy interesante el día de hoy. A ver, comentando algunos temas, son las 7:07 ya de la mañana. Se ha presentado, Kenji Fujimori ha presentado un proyecto para regresar a la bicameralidad. Y esto no deja de ser un asunto que hay que evaluar con particular atención y con mucha responsabilidad. Recordarán ustedes que fue el régimen y el gobierno del padre de Kenji Fujimori, Alberto Fujimori, el que el 5 de abril del año 92, rompiendo el orden constitucional, avasallando las instituciones, pues disolvió el Parlamento de la República. No solo en tanto él entendía y creía que este era un espacio que no le posibilitaba el gobernar y el hacer los cambios que él había identificado, sino lo que terminó siendo la consecuencia, y la historia así lo ha registrado, para instalar un gobierno autoritario que se basó en graves casos de corrupción que fueron severamente ya sancionados, inclusive el propio Alberto Fujimori, y una serie de violaciones a los derechos humanos que también han sido debidamente canalizados ante el sistema de justicia y que hoy tienen claramente responsables, y por eso Alberto Fujimori también está condenado a 25 años. Entonces, no solo el tema de la discusión sobre la posibilidad de la instalación del Senado, una doble cámara, es un asunto que hay que dar de todas maneras, y creo yo en la conveniencia de mejorar y la posibilidad de mejorar la representación, sino hay que hacerlo en el marco de una reforma mayor del sistema político, que es lo que todas las bancadas han dejado, la verdad, de mirar y de prestarle algún nivel de atención. Recordarán ustedes que en la campaña electoral fueron varios los partidos políticos que hablaban de que, así como están los partidos políticos, así como están las organizaciones políticas, no se puede sostener un sistema democrático que se precie de tener partidos, una partidocracia sólida, institucional, contundente, y sobre todo que sea el canal y la vía para que los ciudadanos sintamos que quienes llegan al poder, sea la bandera que levantan, pues van a hacer en principio lo que ofrecen en la campaña o lo que está previsto en sus planes de gobierno. Entonces se hablaba de la reforma general, se hablaba de la reforma en la democracia interna, en el tema del financiamiento, se hablaba muchísimo de cómo hacer para no solo formalizar a estas agrupaciones políticas en el papel, sino que puedan desarrollarse clara y directamente vinculada a la sociedad en la realidad. Pero nada de eso, la verdad, ha pasado. Y a mí me parece que uno de los temas pendientes y fundamentales tiene que ver con los cambios que ahí se tienen que dar. Yo soy un convencido, y lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, que los serios problemas que tenemos en general en nuestro país, en otras materias, no solo en la política, tienen que ver por la precariedad institucional, en la que uno de los temas pendientes, una de las asignaturas todavía por hacer, es la reforma política. Y uno puede plantear una que otra cosa. Por ejemplo, hace no mucho en el Congreso de la República se ha determinado y se ha decidido que las agrupaciones locales no pueden participar en las elecciones de cara a lo que el 2018 tenemos como ciudadanos peruanos que elegir. Y eso, si uno lo ve en perspectiva, dice cuál es el sentido y qué cosa es lo que alienta. Hay alguno dice que no haya dispersión en sobre todo en los gobiernos subnacionales o en las regiones, pero sabemos que
los partidos llamados nacionales tampoco hacen un esfuerzo para fortalecerse y tener una presencia clara ahí donde cuestionan la presencia de estas otras agrupaciones. Y cada vez que estamos cerca de un proceso electoral, lo único que hacen es llegar a la pesca o a la caza de algún líder más o menos carismático que tenga alguna agrupación política local para tratar de convencerlo, muchas veces no de la mejor manera y no de cara a los intereses mayoritarios de la población, sino en base a intercambios y prebendas para que finalmente termine representando a un partido con la cual no tiene mayor ligazón. Por eso es que muy rápidamente, después de ser elegidos, rompen esa lógica más de cobertura y carácter nacional y terminan creándose una serie de archipiélagos y la verdad no se logra desarrollar políticas públicas que sean, y esto es lo más importante pero a la vez lo más dramático, pues funcionales y útiles para resolver los problemas cotidianos de la gente, que es lo que todos esperamos pueda pasar en nuestro país. Pero además, lo que esto significa ya no solo tiene que ver con la cuestión más cotidiana, sino del desencanto cada vez más fuerte, no solo de la partidocracia en nuestro país, sino del propio sistema democrático, que todas las personas que creemos fervientemente y estamos convencidos de que este es el único sistema que nos permite desarrollar derechos y expresarnos libremente, pues tenemos que protegerla, y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, cada vez que se plantea un debate aislado, pues lo que tiende uno a suponer, y yo estoy por supuesto en primera línea de quienes dudan de esa buena intención, es que se hace básicamente por algún asunto coyuntural o por algún asunto, en el caso de Kenji Fujimori no tengo la menor duda, de mostrar una vez más una discrepancia abierta con su todavía agrupación política para tratar de diferenciarse de su hermana, a quien ha acusado en más de un momento, o ha dicho en más de un momento, está secuestrada por un grupo de personas totalitarias y autoritarias que se quieren quedar con el partido que él ayudó a construir. Pero daría la impresión de que esta propuesta va más por ese lado que por la convicción real de hacer una cosa en serio en el marco de unos cambios mayores que hay que hacer de todas maneras. A mí me parece que si no se piensa el país desde una lógica institucional, el riesgo que tenemos es que cualquier cosa que se haga va a ser insuficiente y no va a generar respuestas eficientes para resolver, como decía hace un instante, los problemas de la gente. Y esto tiene que ver no solo con la política, tiene que ver con lo social también, tiene que ver con la economía también, tiene que ver con la productividad también. De hecho, hoy día hay un informe que publica el diario El Comercio, vamos a conversar sobre eso con el ministro de la Producción en un ratito. El Perú cae 5 puestos en el ranking de competitividad y dice, entre otras cosas, uno de los asuntos fundamentales que nos hacen no avanzar sino retroceder es la ausencia de reformas estructurales que no se han procurado en los últimos años, porque siempre hemos creído que la economía al margen de la política o la economía al margen de lo que se requiere en una materia de una revolución institucional que pueda ser lo suficientemente consistente para darle inclusive sostenibilidad al crecimiento, pues finalmente no va a ser útil si no se hace en esa perspectiva o no se hace en esa dirección. Y eso lo empiezan a mostrar los datos que marcan la economía y el curso de esta, en un escenario además donde el propio presidente de la República ha reconocido que por más capacidades que tiene y por más conocimiento del Estado que tiene y por más rodeado de gente que conoce esos temas tiene a su lado, no ha podido revertir este problema tan serio de una economía todavía que no despega y que tiene que hacer esfuerzos mayores para tratar de establecer un ritmo de crecimiento que pueda de alguna manera tranquilizar y poder empezar a pensar de que vamos a estar mejor en algún tiempo. Es decir, las proyecciones se han ido sincerando, para este año no son muy alentadoras, pero se dice que el próximo año, y espero que sea así, pero más por consideraciones de lo que se haga acá, sino, y otra vez ese termina siendo un peligro y un riesgo también, por las mejoras en el ámbito internacional y en los mercados, pues esto aparece como auspicioso. Pero si no hacemos la tarea interna, por más que internacionalmente pueda abrirse o habilitarse un escenario mejor para nosotros, eso va a ser meramente coyuntural y cuando venga una crisis nos va a agarrar otra vez sin los soportes suficientes para sostener una economía que necesite, entre otras cosas, también diversificarse. Un país tan maravilloso como el nuestro, donde tenemos recursos naturales, digamos, de distinta índole, lo que hay que hacer es administrarlo de buena manera para que justamente esto pueda armonizarse con los derechos fundamentales de comunidades indígenas, de poblaciones que tienen una serie de problemas todavía en el acceso a condiciones y derechos básicos, y sobre todo
la posibilidad de ordenar el país y hacerlo en el tiempo predecible para todos los sectores. Y eso tiene que ver y pasa única y centralmente por reformas que se piensen y no solo en la atención y el manejo de la coyuntura, que puede y es útil para poder salir del paso, pero no para presentarle o plantearle o heredarle al próximo gobierno un país en mejores condiciones, cosas que el presidente de la República tendría que ir pensando de una manera un tanto más responsable. Son las 7:15 de la mañana. Otra cosa que quiero mencionar y tiene que ver con aspectos que ayer conversábamos un poco con el presidente del Poder Judicial. Hoy día el diario La República reproduce las declaraciones de Uriel Rodríguez que diera aquí temprano en el programa y está vinculado a cómo nosotros como país nos defendemos de lo que termina siendo todavía un riesgo, que determinados sectores vinculados a grupos violentistas que reivindican además a la insanía de Sendero Luminoso, que arrasó con nuestro país y lo tiñó de sangre en la década de los 80, por cerca de 2 décadas, pues no vayan a ser mitigados o combatidos abierta y firmemente. Y él hacía la anotación que a mí me parece del todo pertinente, que no solo pasa por pensarlo en términos legales y ajustar o no la ley que puede seguramente que mejorarse en materia de apología al terrorismo, o siempre esperar que el Poder Judicial sea el que en un caso concreto siente un precedente para tratar de sacar de la vía política a estas agrupaciones, o que el Jurado Nacional de Elecciones cada vez que ellos quieran inscribirse les ponga un pero, con razón, porque reivindicando el pensamiento de Gonzalo, lo único que hacen es ser una extensión del Sendero Luminoso, pues lo saca de la carrera política. Pero no podemos estar siempre empeñados a que sean solo estas instituciones las que busquen combatir con la ley, por supuesto, a agrupaciones que pueden estar sintonizados con lo que es Sendero Luminoso todavía. Y él hacía un llamado que a mí me parece pertinente y tiene que ver, y hoy día veo ya reacciones en torno a ese tema, cómo la política se hace cargo también de este problema. Es decir, y aquí lo he mencionado en más de una oportunidad, durante los años de la violencia, donde el terrorismo lamentablemente no solo crecía, sino que hacía muchísimo daño, pues Sendero Luminoso empezó a instalarse en aquellos lugares donde la capacidad de expandir su ideología era, digamos, lo suficientemente abierta y libre para que esto no tuviera ningún límite, ningún parámetro. Las universidades, los gremios y otras organizaciones también donde empezaron a meterse. Pero ahí había al inicio una contención. Otros partidos políticos democráticos le daban la pelea y lo que hacían era evitaba que ese radicalismo se empiece a sembrar en muchas personas que a veces descontentas con lo que sucedía en ese momento, pero también bastante desinformadas de las posibilidades que había que armar en el ámbito de la democracia para poder sacar adelante una respuesta a esos problemas, empezaban a vincularse de una u otra manera a Sendero Luminoso. Pero la política detenía eso. El día que la política sale de las universidades, sale del magisterio y de otras organizaciones, Sendero empieza a crecer. Entonces no se puede simplemente estar pensando que la única manera de combatir es la militar y la policial, ahí donde, como ha dicho el Ministerio del Interior, están ya territorialmente ubicados, que es en el BRAEM, sino en el otro ámbito justamente de la pelea política que hay que dar para evitar que esos discursos que hoy día a mucha gente, y jóvenes sobre todo, que están adheridos o han firmado los padrones del Movadef, no solo no entienden, no comprenden, no conocen, sino que no tienen la posibilidad de contrastar con algo que les parezca no solo diferente, sino al ser diferente, algo que les haga pensar de que esa es una mejor vía para cambiar las cosas en un contexto de respeto y restricto a la democracia y al Estado de Derecho. Pero la política tiene que hacerse cargo. Ahora, ahí estamos, y regreso al tema inicial. Los políticos tienen con qué, tienen cómo, a veces la verdad, yo lo he dicho más de una oportunidad también acá, escucho los debates en el Congreso y digo, esta gente, ir a combatir estas ideologías violentistas, de pronto no es lo suficiente. Por eso hay que crear partidos, por más que uno sienta a veces malestar, indignación, porque no estamos del todo representados en lo que está, por ejemplo, en el Congreso, pero la única manera de sostener un sistema democrático es a través de partidos políticos. Y si no lo hacen los políticos, pues todos los ciudadanos tenemos que empujar a que sean esos cambios, que sean razonables en democracia y que finalmente tengan una sola consecuencia que va a ser fundamental para la mejora del país, que generen una base institucional suficiente para que hagamos un país no solo mejor,
sino predecible, para que todos sepamos qué cosa es lo que nos puede pasar de aquí en algunos años, y no estar cada cierto tiempo en los vaivenes de no saber si vamos a regresionar o vamos a avanzar un poquito en la consolidación de ese sistema que todos hay que defender porque tanto nos costó recuperarla. Entonces por ahí hay que pensar las reformas y no digamos de esta manera parcha, aislada, que lo único que genera es un desorden que a muchos puede finalmente, ingenuos digo, a hacer creer de que se están desarrollando algunos cambios, cuando en la práctica lo único que eso significa es, digamos, una exhibición pública, mucha demagogia, pero ningún cambio sustantivo, porque muchos de los políticos que tenemos ahora en un sistema institucional de partidos no podría sobrevivir, y tal vez ese sea el impedimento principal para que no avancen en esos cambios. Son las 7:20 de la mañana, estamos aquí en No hay Derecho, soy Gladys Artuesta, voy a tener el gusto de acompañarlos el día de hoy como todas las mañanas. Ya ustedes pueden conectarse con nosotros a través de las vías que les he contado muy temprano. Rápidamente vamos a ir a hacer nuestro recorrido por las regiones. Me dicen que el ministro Pedro Lachea ya está en nuestros estudios, en un ratito entramos a conversar con él después de este pequeño paso con nuestros corresponsales. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:22 de la mañana, estamos aquí en No hay Derecho. Mi productor Carleto Yancula ha entrado aquí molesto a la radio y me ha dicho, ¿y la encuesta? No has dicho la encuesta. La encuesta del día de hoy es la siguiente: ¿está usted de acuerdo con el retorno al sistema bicameral tal como lo plantea un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República? ¿Está usted de acuerdo con el retorno al sistema bicameral tal como lo plantea un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República? Esa es la pregunta que le pedimos pueda contestar en nuestras redes sociales esta mañana. Vamos a irnos rápidamente a Ayacucho. Ahí se encuentra Chano Yaranga con la información. Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos oyentes, buenos días. En este momento estamos con don Máximo Rondinel Gutiérrez. Él es presidente de la comunidad campesina de Chiquintirca. Ellos tienen en este momento una acción de fuerza acá, una movilización prácticamente. Don Máximo, buenos días. Buenos días, señor periodista. ¿A qué se debe esta movilización? Esta movilización se debe, señor periodista, porque la empresa desde 2002 hasta hoy día, con los compromisos firmados, no cumple a los posicionarios, no paga también. Hasta ahorita, de los 3 derrames de la comunidad Chiquintirca, tanto Pacobamba 2005, Tojate 2005 y Guayrapata 2015, hasta ahorita no no indemniza comunalmente, claro, individualmente ha cumplido, pero engañando a la gente. Entonces ahora la comunidad ya cansó ya realmente esperar su santa gana de la empresa, ahora está tomando la medida de fuerza, ahora tiene que dialogar con los altos funcionarios de Lima. En cambio aquí hay veces engañan, no lo informan bien, y la comunidad ya tomó realmente con esa gente de Ayacucho, ya no quieren tratar ya absolutamente, señor periodista. Estamos hablando en este caso de la empresa TGP. Sí, TGP, empresa TGP. Aquí estamos, comunidad campesina Chiquintirca, que tiene los 25 anexos. Dentro de la comunidad Chiquintirca hay 3 derrames, señor periodista. En este momento están haciendo ustedes una marcha pacífica. Ajá, marcha. Estamos haciendo una marcha pacífica. Queremos que definitivamente que solucione las autoridades competentes, señor periodista. Muy bien, era don Máximo Rondinel en este caso para IDL Radio. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Chano, por esa información desde Ayacucho. De Ayacucho nos vamos a trasladar rápidamente a Madre de Dios, ahí en Puerto Maldonado. Juan Rojas Bermúdez está allá con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No hay Derecho, buenos días. Glaser, buen día. La situación de los trabajos de minería ilegal en Madre de Dios, zona de amortiguamiento Tamopata, se encuentra cada vez más entrampado para el proceso de formalización en los placeres auríferos de minería aluvial, en la que fueron emboscados y acribillados personal policial del Grupo Medioambiental y del CERNAM. El coronel Policía Nacional del Perú, Fernando Uriátegui Lasalte, Jefatura Madre de Dios, comentó que están sometidos a investigación de Contraloría y solo dialogó con periodistas hoy.
confirmando que el plan de operaciones ante minería ilegal continuará hasta cumplir meta y ordenar trabajos en la lucha policial contra todo lo que significa delitos. Trabajos coordinados con Ministerio del Interior, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente. No hay derecho. Y del Radio Juan Roja Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios. Vamos a irnos a una pausa y regresamos para conversar con el ministro de la Producción, Pedro Olaechea, que ya está en nuestros estudios. Volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José de Caros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:28 de la mañana, lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios el ministro de la Producción, Pedro Olaechea, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Él es ministro, pero también es congresista, por lo tanto en su doble condición vamos a aprovechar para hablar de varios temas y desde perspectivas que a veces también plantean las posiciones pues de donde uno está ubicado. Ministro, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días a los amigos de RBC que nos siguen. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Yo quisiera comenzar planteando lo que hoy se ha empezado a discutir y los medios con razón recogen, porque no es un asunto menor en un ajuste institucional importante y tiene que ver con la instalación del sistema bicameral en el país. Esto lo teníamos hasta el año 92, golpe de Estado, eso desapareció y luego hemos tenido el Congreso que tenemos con las características que todos ya hemos podido apreciar. ¿Usted está de acuerdo con que retomemos ese sistema? ¿Sería, digamos, algo importante para mejorar lo que a todos nos interesa, los sistemas de representación en el país? Mira, yo creo que en el Perú tenemos varias reformas pendientes. Y yo creo que en tanto y cuanto podamos lograr un consenso en que el nuevo sistema sea mayoritariamente aprobado y mayoritariamente asumido por la población, será bueno. Si se logra por una situación de, digamos, en que no sea un consenso nacional en estos cambios, va a ser difícil, porque no se va a aceptar. O sea, de acá a 5 o 6 años lo estaremos cambiando de nuevo. El problema es la permanencia en el tiempo y ir a reformas estructurales, como bien lo dice el comercio, los análisis de competitividad, es lo que nos está atrasando. Mira, yo vengo de Vietnam. Viene creciendo al 6-7% los últimos 20 años. De lo único que se habla es de inversión. De lo único. O sea, la página económica tiene una serie de implicancias hoy día: gasto público, que la obra tal, que se hizo el gasto acá, que se hizo allá. No. Es cuántos proyectos han salido por cada región. Vale decir, cada región ve qué proyectos puede ser y va a buscar inversionistas. Y va a traer inversionistas. Y que los inversionistas vengan. Y que los inversionistas traigan plata.
Hay compañías peruanas que están teniendo mucho éxito hoy día. Ya me quedo sorprendido. Sí, ahora, pero hay ¿por qué? algo... Sí, pero quería justamente incorporar un elemento... Claro, a eso. sí, perdón. No, solamente quería incorporar un elemento a eso. Pero, claro, en el Perú, en los últimos años, hemos vivido, digamos, sosteniendo un mito que cuanto más la economía está alejada de la política, mejor le va porque está bien resguardada. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que está enteramente vinculada, y eso ha hecho tal vez que no empecemos a profundizar en las reformas. Y el problema ha sido que el crecimiento se ha hecho sin hacer las reformas estructurales. Por eso es que escenarios difíciles a nivel internacional nos vienen afectando como ahora. La pregunta es, ¿este es un gobierno que en el entendido de que hay que sacar esa lección de los últimos años, va a ser un gobierno que va a procurar reformas fundamentales? Mira, nosotros lo hemos mencionado, estamos trabajando por ir hacia las reformas fundamentales, pero se requiere un consenso político. Ese consenso político todavía no se ha dado. Lamentablemente tenemos que buscarlo, tenemos que trabajarlo más. Yo creo que acá hay reformas que solos, obviamente, como congresista te lo digo, con 17 congresistas no haces mucho. Ahora, pero uno escucha a los políticos y lo que dice es, lo hacemos por el país. Entonces, procurar una reforma debería ser de fácil consenso, a diferencia de la administración de la política diaria que genera tensiones de otra naturaleza. Por ejemplo, la reforma política, que es lo que inicialmente le preguntaba en torno a la bicameralidad. El presidente Kuczynski, de candidato, era una de las cosas que más mencionaba, y todos los que alrededor de él participaban en la campaña siempre mencionaban que hay que mejorar los sistemas de representación y la política. Pero sin embargo, trasladado a un año y un poco más de gobierno, ni la oposición ni el gobierno han, digamos, empujado esta reforma de una manera que todos entendamos consistente. ¿Por qué? Mira, más que el porqué, yo creo que con el nuevo gabinete, el trabajo que está haciendo la primer ministro, me parece que es muy importante. Primero, establecer puentes, establecer puentes de trabajo. Yo creo que el inicio del gobierno anterior, del primer gabinete de Fernando Saura, ha hecho esfuerzos enormes. Creo que los temas, al final del día, no ayudaron el contexto. O sea, definitivamente la herencia que se recibió, el niño, más toda esta cleptocracia brasilera unida a la política de izquierda del Brasil o Foro de Sao Paulo, generaron una serie de distorsiones que nos llevaron por otro camino. O sea, no podemos olvidarnos de que eso ha sido la agenda del año pasado. Del primer año. Usted dice que encontraron dos hechos lo sumamente complejos que impidieron avanzar en algunas materias concretas. Y desde mi opinión personal, la herencia del gobierno anterior tampoco ha sido buena. Entonces tú tenías tres elementos los cuales distrajeron terriblemente el desarrollar este primer año del presidente Kuczynski. Sobre todo, imagínate, todo el tema de lavajato que nos tenía comprometidos en toda la obra pública, mal estructurada, mal planeada, mal contratada, y que generó los problemas que nos ha generado. Ahora, sobrevaluada. Entonces todo eso ha generado definitivamente un entorno que generó mucha tensión en el Congreso. De acuerdo, pero ¿qué cosa es lo que nos llevaría a creer ahora que en este segundo año la cosa va a cambiar? Porque los temas siguen siendo los mismos. Son los mismos, pero el entorno es distinto. O sea, tú no puedes vivir fuera de una situación que de repente toda la contratación, todo el compromiso del gasto público que se había metido, porque hay que reconocer, el gobierno pasado creía en el gasto público, o sea, creía de manera reiterada de sistemas fracasados en el pasado. O sea, el gasto público era toda la cara. Y los principales best hits que tenemos, todos han sido del gasto público, el señor Lullo, el señor Cuba, ahora este último, el señor Ata, todo alrededor del sector público. Entonces, lo que tenemos es un año sumamente complejo, te lo digo desde el Congreso. Todas eran comisiones investigadoras. Yo he sido parte de dos comisiones, por ejemplo, la Defensa, Seguridad y Orden Interno, que básicamente ha sido una comisión de fiscalización, porque tocaba hacerlo. O sea, no ha habido todo lo que puede ser la política de seguridad, generar, como es en el caso de México, España, un comando conjunto que al final medio se estructuró cuando hubo el niño costero. Entonces, son cosas que nos estamos olvidando del contexto del año pasado. Fue un contexto muy difícil, de mucha sospecha, de mucha... tú mira que han terminado las investigaciones, fíjate, tenemos un segundo presidente en la cárcel. O sea, el año pasado no ha sido un año simple. Ahora, pero hay Ahora en este año yo creo que con el trabajo que Mercedes Arauz, nuestro primer ministro, que ha establecido puentes, yo creo que ya ese pasado está en camino de solución, y yo creo que ahora
sin las suspicacias que obviamente han generado todas estas situaciones. ¿Cuántas veces el presidente ha sido llevado a la fiscalía? El fiscal, ¿cuántas veces ha ido a la comisión investigadora un presidente? Sí. Ahora, pero en su descripción, en su análisis, entonces, no aparece el tema de lo que fue finalmente el voto, la presentación del voto de confianza de Zavala del gabinete que usted era parte. El hecho de que el fujimorismo también, digamos, tuvo un papel de mucha, si uno quiere, confrontación con un ejecutivo. Mira, lo que te digo yo, mucha suspicacia. O sea, el año pasado, tal vez un reclamo que hay que reconocer, por lo menos lo he visto, de no haber sido más críticos en la herencia que recibimos. Había mucha suspicacia. O sea, había mucha suspicacia hasta dónde el gobierno podía estar en los asuntos del pasado. Como te digo, esta es una nueva etapa que hay que considerar. ¿Qué elementos nuevos tiene esta etapa que podría darnos la idea de que vamos a estar mejor? ¿Qué elementos nuevos? Que ya se destapó la olla, ¿me entiendes? O sea, no va a haber nada más viniendo de ese ángulo. Yo creo que ya estamos viendo que los que estamos ya conocemos lo que ha sucedido, mayormente, salvo estos escandaletes que siguen apareciendo de las cuentas que va poco a poco soltando estos cleptócratas de la construcción brasilera, que como digo, todo esto nació en el Foro de Sao Paulo, o Foso de Sao Paulo. Entonces todo esto arrancó desde allá. Entonces todo este tema va a ir poco a poco saltando y salpicando. Pero yo creo que ya esa etapa de la suspicacia, de haber sufrido condiciones y situaciones extremas, el niño, que abril hayamos crecido 0,17%, es un milagro. Sí. Ahora, pero entonces eso es presagiar a tu respuesta. Que nosotros vemos que en esta nueva etapa ya esta situación de suspicacia que hemos estado viviendo pasa y comenzamos a darnos cuenta todos que el bien nacional más importante es el progreso del país. De acuerdo, pero entonces, digamos, de todas ahí maneras, vamos a tener que nuevamente revisitar temas como el tema electoral, el tema de la composición, los temas que nos restan competitividad, temas de que hasta ahora nosotros tenemos que ver y que han hecho, la lista la tienes en el comercio, larga, no vamos a pasar. Ahora vamos a entrar a eso, pero quería preguntarle sobre si es que salir, por ejemplo, de este caso que usted ha mencionado y con razón, de la mega corrupción de las empresas brasileras, digamos, en su vínculo con los partidos políticos. El niño detenido al Perú 4 meses. No, de acuerdo, pero va a ser la reconstrucción la que también va a empezar, y lo ha dicho la economía también con la inversión que va a haber. Yo creo que la reconstrucción va a ser un primer puente de trabajo. Ahí obviamente la gente quiere las cosas ya. Las cosas no suceden así. O sea, se dijo septiembre, y todavía no hemos terminado el mes de septiembre, y ya todo el mundo cree que pasa que la reconstrucción no ha funcionado. No es que no funcione, está dentro de los plazos. Claro, pero lo que pasa es que la gente que tiene problemas allá en la zona va siempre a demandar que el asunto sea más rápido de lo que es posible. Uno de los momentos más peligrosos en una corrida de toros, cuando agarran al torero, es cuando el torero regresa conmocionado, que lo vuelve a agarrar y lo mata. Entonces, en este momento estamos con la conmoción del tema. Ahora hay que hacer bien para que no vuelva a suceder esto en 10 años. Entonces, lo que tenemos que tener todos es la tranquilidad que las cosas se están haciendo bien. Por eso yo veo que en este acercarse de la primer ministro con todo el gabinete apoyándola, a tender puentes de trabajo y comenzar a recorrer nuevamente todo el trabajo que nos queda por delante en todos estos temas políticos que tú bien señalas. Ahora, tocando esos dos niveles, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros ha establecido una rueda de conversaciones con todas las agrupaciones políticas. Y digamos, todas han reaccionado bien, y creo yo no va a haber problema en el voto de confianza que le van el 12 de octubre. Todos más o menos se han pronunciado en ese sentido. Pero el asunto ahí, la pregunta no es necesariamente si lo pasan, sino cuánto tiempo dura, en términos de lo que hemos visto también como antecedente en el comportamiento de los definitivamente el entorno político va a proponer retos. Van a aparecer retos de un sistema de regionalización que todavía los peruanos no entendemos bien, y un sistema en el cual un alcalde puede trabar todo, en el cual, y obviamente, ¿quién va a tomar la culpa? Como siempre hemos sido presidencialistas, el Ejecutivo. Y no se está fijando mucho el tema hasta dónde los gobiernos regionales están llevando la responsabilidad de las crisis que se generan. Bueno, tenemos que vivir, así está la red. Entonces lo que vamos a tener que mantener es mucha conversación, mucho nexo. Por eso ayer la conversación con el Partido Aprista fue muy importante, tanto que le dijeron, no es necesario reunirnos, una llamada telefónica basta. La cuestión es saber
que en los momentos de crisis, que van a aparecer momentos de crisis, ahora, haya una ¿estas reuniones buena... se van a ampliar también a los partidos que no están representados en el Congreso? Digamos, otros líderes políticos que puedan de alguna manera buscar promover esos consensos que son tan fundamentales para la reforma, si coincido en eso. No se puede hacer solo por la voluntad de uno, ¿no es cierto? Pero se debe ampliar. Porque además no duran. O sea, los consensos, esos consensos tienen situaciones, tienen que verse y tienen que ver, sobre todo, lo que tenemos que llegar es sobre un consenso importante, el Perú. Sí. El desarrollo y el progreso del Perú. Yo creo que las cifras hoy día, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, comenzamos a salir adelante, comienza a normalizarse, comenzamos a buscar parar la incertidumbre. La incertidumbre es lo más dañino para un país. Tú puedes trabajar con riesgo. El riesgo es que yo hago mi proyecto, yo sé qué puedo ganar, qué puedo perder, cómo lo puedo hacer en base a un set de reglas, en base a un conjunto de reglas. Me dicen, bueno, se va a jugar así. Imagínate que tú estás jugando fútbol y súbitamente lo que es un offside no es un offside, lo que es un out no es un out. No se representan las reglas básicas del juego. Entonces, en pleno partido, entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? De acuerdo, pero la incertidumbre y lo que ha pasado en los índices de desconfianza, sobre todo los inversionistas en algunos ámbitos en el Perú, dice Alonso Segura, con el que conversé el otro día aquí, tiene que ver con que también el gobierno inició, digamos, su gestión diciendo que las cosas estaban muy mal, que todo era malo, que les habían dejado una mala Ahí te voy a corregir. Debimos haberlo dicho más fuerte. No, pero dice, no lo dijeron al comienzo, pero por la exigencia debimos haberlo hecho. Por exigencia del fujimorismo empezaron a decirlo. Más que exigencia, mira, más que exigencia, yo creo que conforme fuimos destapando la olla, fuimos viendo que en parte los fujimoristas tenían razón. O sea, ellos han vivido con el gobierno anterior y se dieron cuenta de lo que hacían. Entonces son temas de que tratamos de comenzar, el presidente trataba de comenzar la procesión en paz, pero definitivamente había una situación que poco a poco se fue develando. O sea, usted dice que fue un error no haber planteado. Mira, es un tema que lo hemos puesto, el presidente lo ha mencionado, sí. pero ese es parte del problema. Después ha venido el hecho del abajato, que es realmente impresionante el efecto que ha tenido sobre el país. Muy poca gente se da cuenta. Ahora, pero el efecto que va a tener, ministro, también, porque digamos, Lavallato no es que está terminando, está comenzando. Empiezan a salir investigaciones. Pero aguanta ahí. O sea, la parte legal ya se niveló. El shock inicial económico ya lo sufrimos. Entonces ahora están relanzándose los proyectos y nuevamente vamos a agarrar el camino en rehacer los proyectos bien estructurados, bien financiados y que salgan adelante. Lo que entonces, desde el punto de vista económico la cosa va a seguir andando. Desde el punto de vista político, legal, habrá que mirarlo de cerca. De acuerdo. Entonces usted dice que si es posible para una mejor relación en la política, pero sobre todo para mejorar los índices de crecimiento, hay que separar claramente lo que apunte a mejorar la inversión, las condiciones para la inversión de la política y la justicia. No, mira, no corras por ahí. Lo que te digo es los hechos que están corriendo hoy día. Hoy día ya hay una investigación en ciernes, una serie de personas presuntamente acusadas. Esa investigación sigue. Lo que te estoy diciendo es que ya como gobierno se ha recuperado y todas estas obras que estaban en manos de esta gente, y estas obras las estamos relanzando nuevamente, lo cual va nuevamente a apoyar al crecimiento nacional y a sacarnos un poco el estancamiento en el que estamos. Claro, entonces, se van a, digamos, la economía se va a mover y esos proyectos que se habían visto perjudicados y detenidos van a reactivarse. Vamos a reactivar. De acuerdo. ¿Y cómo se hace para que ese otro ámbito judicial político no llegue a tener? Porque estamos hablando de personajes políticos muy importantes, no solo expresidentes que ya están como Humala presos o como Toledo, digamos, con orden de detención, sino Alan García, la propia Keiko Fujimori, están en medio de esta investigación y son líderes políticos con representación en el Congreso. Pero ahí nuevamente tenemos que, somos una democracia, somos tres poderes. Acá le toca esa pregunta a contestarla al Poder Judicial, a la Fiscalía, no a nosotros. Nosotros, y cómo te puedo decir, en tanto y cuanto la defensa de los bienes del Estado, que es la que nos corresponde como le correspondería a cualquier privado, si tiene, por ejemplo, un robo, ¿quién es el que va a condenar al ladrón? Es el Poder Judicial, no la persona. Yo lo que puedo tener es mi acción civil contra el delincuente, pero la acción penal, el titular de la acción penal es el fiscal. O sea, esto ya es un tema que corre por Fiscalía y Poder Judicial. Entonces, ahí sí yo te pido
nosotros como Ejecutivo haremos sin tanto y cuanto lo que se nos solicite. Por ejemplo, el fiscal nos dice, necesito más fondos para poder contratar asesores para bueno, pues veremos cómo buscamos presupuesto. Pero vayamos a lo que pero por eso distingamos las cosas. De acuerdo. El Ejecutivo no lo es todo en el Perú. Acá todavía todo el mundo dice, hay un bache en el piso, el presidente tiene la culpa. Se apagó la luz, el presidente tiene la culpa. Acá hay alcaldes, acá hay presidentes regionales. Entonces todos tenemos que jugar nuestra función y nuestro rol. Ya, de acuerdo. Vayamos entonces a lo que publica el diario El Comercio el día de hoy, que es un informe del Foro Económico Mundial y que plantea realmente, además lo titula El paso del cangrejo, el Perú se encuentra en la mitad inferior del ranking de competitividad según esta hemos caído. Esta medida. Y antes estábamos en el, digamos, la mitad superior y ahora hemos bajado 5 puntos, de acuerdo. Y si uno revisa, digamos, los indicadores de por qué hemos bajado, una de las cosas, por ejemplo, por las que bajamos también es por la reputación empresarial, o sea que el tema Lavallato ha marcado un poco a las empresas en términos de la confianza para poder, digamos, fortalecer sus propias capacidades. Acá era un momento que era extraño, que en el Perú solamente contrataban empresas brasileras. No había noruegas, danesas, alemanas, mexicanas, no había otro tipo de constructores. Sí. Era increíble. Tú vas a Chile y había una serie de países que participan en los negocios de la construcción civil. Acá simplemente... Ahora, pero el tema que atraviesa, el tema grave es que atravesó por lo menos los 3 últimos gobiernos. Es decir, ese predominio de las empresas brasileñas comenzó hace bastante tiempo y se mantuvo durante los últimos años. Es el problema cuando la política se mezcla con el mercantilismo. Ya. Ahí tienes un caso. Esto es una política claramente mercantilista política. Y ahí está, pues, o sea, cuando se meten en estas cosas, ahí están los resultados. Entonces, definitivamente, hoy día la contratación en el Perú está abierta para compañías japonesas, coreanas, quien quiera hacer construcción. Ahora, ¿y cómo vamos a mejorar? Es decir, ¿cómo el Estado peruano, a través de las instituciones que están vinculadas a mejorar no solo los índices, sino las condiciones para desarrollar mejor la economía y con eso mejorar la inversión, van a hacer para revertir esta situación? ¿O qué se está haciendo concretamente? Mira, definitivamente lo que se está haciendo, lo que vamos a hacer es justamente fortalecer la OCE, ver los sistemas de contratación que tiene el Estado, hacerlos más transparentes, hacerlos más simples y buscar cómo se puede generar la confianza nuevamente, porque al final las licitaciones todo el mundo sabía. Había un refrán que se decía en la calle, lo barata va a salir caro, y salió caro. Ya sabemos lo que sucedió. Entonces, el problema que tenemos es acá que si genera las condiciones para inmoralidad, van a darse. Y si nosotros vemos quién es el mayor contratante de obra civil en el Perú, el Estado. El Estado peruano. ¿Quién ha sido el que los mayores contratos donde se están encontrando los problemas? ¿Quién han sido los 2 primeros en caer? Son obras públicas. Sí. Todo, ahora, o sea, ¿cómo el se sistema esa situación cuando el Estado tiene que seguir contratando? Bueno, entonces por eso decir, la reconstrucción la tiene que contratar el Estado. Pero por eso tiene que transparentarse más el sistema. No puede ser este sistema que súbitamente aparecía la licitación 20 días antes con 20.000 páginas, ¿no? O sea, todo el mundo sabía a voces cuellos cómo iban a salir las cosas y después venía el festival de las adendas. No es que las adendas sean malas, se ha prostituido una herramienta que cuando, por ejemplo, uno hace, por ejemplo, la Telefónica, tiene un contrato de concesión, muy bien, lo tiene. Sale una nueva tecnología, ¿qué se hace para incluir la tecnología en el contrato? Una adenda. Una adenda. Pero claro. Pero se ha prostituido la adenda, porque entonces estos señores, estos cleptócratas, esta cleptocracia, porque no solamente es Odebrecht, está OAS, Camargo Correa, por eso hay que hablar de la cleptocracia política brasileña. Pero digamos arraigada, donde había políticos y empresas corruptas en el Perú también. Pero claro, pero acuérdense que en el Perú también participaba el Foro de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, también participaban. Es toda esta cleptocracia que ha trabajado conjuntamente para apoderarse de los países. ¿Qué se hace con las empresas que se asociaron con estas brasileras para participar de esas? Lo que hay que distinguir para mí es a título personal, la gente que ha delinquido. Usted no va a poner a los ingenieros de planta de la compañía, a los conductores de la compañía tampoco. Acá hay compañías que ya se han hecho públicas, compañías que tienen aproximadamente 7.000 familias de por medio. Entonces hay que distinguir quién fue el que hizo qué.
O sea, el concepto del delito de empresa es un tema que todavía no está tipificado claramente. No, en el Perú no, pero lo que sí tenemos es la responsabilidad personal, y esa debería perseguirse. Y las empresas deberían seguir trabajando. Pero obviamente, yo creo, mira, el mayor daño que han hecho este grupo de desafios es que han expuesto a 100.000 familias. Porque no solamente están las que trabajaban en las obras, sino los proveedores y las familias que trabajaban ahí. Entonces, lo que hay que hacer es diferenciar de quienes están vinculadas a los delitos de las empresas que deben seguir trabajando. Mira, hay que tener, por eso hay que medir las cosas, con la pasión hay que medir las cosas con mucho cuidado. Por ejemplo, se dio la ley para castigar a la gente que especulaba en el tema de la inundación, cuando se inundó el niño, que se castigue con cárcel, con esto, con otro. ¿Cuántos juzgados hay? Ninguno. ¿Cuántos sentenciados hay? Ninguno. Hasta que la fiscal... El problema es la demagogia cuando presentan ese tipo de escenarios. Entonces todo el mundo empieza a decir una serie de cosas, a maldecir lo que pasa y a apuntar a soluciones que no son soluciones. Entonces lo que hay que pensar es cómo resolver las cosas prácticamente. Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar y no perder de vista los errores que hemos cometido todos. Entonces, focalizarnos en cómo relanzamos a la economía, porque eso es lo que le da de comer a los peruanos. De acuerdo. Pero ese es el interés de los peruanos. A ver, ¿dónde hemos bajado? En instituciones, en el índice institucional hemos bajado 106 a 116. Estamos en el 106, hemos bajado 10. Hemos bajado 10 puntos. Eso tiene que ver con fortalecimiento institucional. Entorno macroeconómico, hemos bajado del 33 al 37. Es decir, lo que hablábamos antes, que la economía estaba todavía fría y ojalá este año mejore. Educación superior y capacitación hemos bajado 1 punto. Donde hemos bajado más, eficiencia de mercado de bienes. Hemos bajado de 65 a 75, 10, digamos, en la escala. ¿De bienes de qué tipo? Bueno, en bienes en general, obviamente. En general, claro, digamos, porque dice, de bienes vinculados a, digamos, complementar actividades centrales de algunas empresas mayores. Pues, o sea, de bienes. Obviamente, ese es el efecto dominó que ha jalado lo que veníamos conversando. De acuerdo, pero que a veces uno quiere linchar, y tienen toda la razón de linchar al verdadero responsable, pero tener cuidado que alrededor del verdadero responsable hay miles de familias que no tienen esa culpa. Sin duda. Entonces hay que saber diferenciar entre el que realmente es el responsable y hasta qué punto toda la compañía, toda la empresa al lado está o ha participado el directorio, hasta qué punto ha participado el directorio. Para eso está el Poder Judicial. Bueno, salvo que como las empresas brasileñas en particular reconocen que ha cometido el delito y el trato que establecen con los estados donde han trabajado es distinta, ¿no es cierto? Uno puede contratar con una empresa que ha reconocido responsabilidad. Y le digo, hay muchas de esas compañías que tienen ingeniería de primera calidad. ¿Qué culpa puede tener pues un operario de un bulldozer? Ahora, ¿la reconstrucción del país se puede hacer, por ejemplo, sin esas empresas? O sea, hay una capacidad instalada por fuera de ellas que puede desarrollar eso. En el momento que haya confianza de que acá no va a haber trinche en las licitaciones, de que las licitaciones son transparentes y que todos pueden... Hay compañías danesas, canadienses, americanas, que van a querer participar, japonesas. Y hoy vendrían ahí las condiciones ya para que puedan venir. Se han generado esos espacios de transparencia, procedimientos lo suficientemente claros para yo creo que sí, yo creo que ahora estamos teniendo marcos mucho más transparentes en que las personas que entren las licitaciones hasta hoy día vienen con sospechas cómo va a salir la licitación. Le digo, oiga, no es cómo va a salir, venga usted nomás y no se preocupe. De acuerdo, que la desconfianza se mantiene. La desconfianza, obviamente. La televisión, los periódicos dice así se hacían las cosas. Yo no me someto a un escenario de esa naturaleza. Claro, o sea, decían qué raro, ¿no? Pues salían a mitad de precio. O sea, alguien era imposible competir. Y los mismos ganadores. Y los mismos ganadores, y después venían las adendas por atrás, y con las adendas sumadas y terminadas por encima del valor del ganador. De acuerdo. ¿Cómo se ha pensado, ahora que se ha aprobado en el Congreso y el Ejecutivo, digamos, está en buena medida de acuerdo con eso, es que no se puede desarrollar minería en las cabeceras de cuenca, o hay determinadas condiciones que hay que generar para poderlo hacer? ¿Cómo se va a compensar? La minería sigue siendo fundamental en el desarrollo económico. Todo este tema de la diversidad productiva que, digamos, el gobierno anterior permanentemente anunciaba, y eso está vinculado al sector producción. ¿Cómo va ese tema? Es decir, ¿estamos avanzando en esa dirección? A ver, ¿qué tal terminó el gobierno anterior?
¿Qué le parece cómo terminó el gobierno anterior? Preso el expresidente, mal. Pero a lo que voy es... O sea, a lo que vamos es, o sea, todos los postulados que decía también son malos. Ya, de acuerdo. O sea, eso es lo que te quiero decir. O sea, todas las leyendas que creyeron, personalmente considero que todas han fracasado. ¿Fue una leyenda de la diversidad productiva? Pero por supuesto. O sea, fue simplemente un acto la diversidad demagógico. es un acto demagógico. Yo he sido una persona, he sido 15 años presidente del Centro de Innovación Tecnológico, la BIT, y he creado en 15 años, con el equipo de trabajo con el cual en el sector público, o sea, he sido funcionario público, que no me pagaron nada, pero no importa, lo hice porque al Perú le interesaba tener su marca, y hemos recuperado una marca con valor agregado. Valor agregado es tener marca, no es complejidad. Acá hay una serie de mitos en la cabeza de la gente que no saben lo que están hablando. Entonces, nuevamente, la diversificación productiva es querer hacer algo distinto a lo que el Perú hace. Eso es una necedad. Yo creo, por una razón muy simple, hay que yo te pregunto, ¿las hacemos bien las que estamos haciendo? No, porque yo creo que no las hacemos bien. Alguna cosa sí. Mira, por ejemplo, en minería hoy día el Perú lidera mundialmente en 2 innovaciones. Ya no vamos a tener el problema de tener un Cerro de Pasco. Es una innovación peruana. ¿Por qué? Ya no tenemos que quemar arsénico. Ya hay una compañía peruana, Compañía de Minas Buenaventura, que ha logrado, mediante un proceso electrolítico, separar sin necesidad de quemar en el medio ambiente arsénico del cobre. Este es un invento a nivel mundial. Claro, pero sin embargo hay proyectos que no han salido porque hay una oposición en las comunidades. No, pero espérate, pero tienen razón. ¿Por qué? Porque antes la minería tenía problemas de suciedad, hoy día ya no. Hoy día la minería peruana está liderando en innovación y en nuevos métodos. Entonces lo que estamos haciendo es generando ese potencial que tiene la minería de manera eficiente, haciendo las cosas mejor. ¿Tú crees que el café que estamos exportando somos eficientes? ¿Tú crees que el cacao que hacemos somos eficientes? ¿Tú crees que el algodón que tenemos somos eficientes? ¿Que el arroz lo estamos manejando con eficiencia? ¿Que los rendimientos que tenemos son rendimientos internacionales? Nada de eso todavía se está mirando. Ya, pero se está apuntando a que eso mejore. A que eso mejore. Y que no, voy a decir, reemplace a la minería, pero que sea lo suficientemente potable para desarrollar ahí la minería, una actividad hasta que no nos saquemos ese chip equivocado de la cabeza, la minería hoy día es una minería socialmente aceptada. ¿Cuál es el residuo que genera ese nuevo proyecto de minería? Genera una sal que existe en la naturaleza, que es ferrocianuro, que existe en la naturaleza. O sea, se está llegando a una minería totalmente limpia. Ahora, ¿y cómo van a hacer para sacar adelante los proyectos que justamente pero por eso lo que pasa es que hay temas y fetiches que se han montado alrededor de ellos por razones. Hay la tesis nueva, que es el post-extractivismo, que viene de toda esta corriente marxista, que hay que producir menos, hay que comer menos, hay que ir en bicicleta, no hay que ir en carro, hay que tener solamente un blue jean y una camisa, no se necesita tener un terno. O sea, básicamente no sé cómo es ese mundo, pero ese es un nuevo mundo. Entonces, lo que te digo es que El Salvador, por ejemplo, ha logrado parar la minería y ahora están cayendo. No, pero quiero entender el punto de vista del gobierno, es fortalecer el desarrollo de la minería, hacerlo bien. Es lo que dejar de lado todo lo que usted llama es un acto de demagogia que viene del gobierno anterior, que se llama que no te vayas a los extremos, pues tú me estás jugando al columpio. Es que yo le pregunté es que yo te digo, es que no podemos dejar nada en el Perú. En el Perú tenemos un compromiso con educación, tenemos un compromiso con salud, tenemos un compromiso con infraestructura. En todas esas cosas estamos muy bajos. O sea, prácticamente el gobierno que propugna el doctor Kuczynski es cerrar brechas de informática, de comunicación. Solo tenemos 18% de desagüe. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿De proyectos que van a salir en 15 años? ¿De dónde va a salir esa plata? Entonces, la apuesta es al sector extractivo y a la minería en particular. La apuesta es a todo. Ya, de acuerdo, pero digamos, en lo inmediato, en el corto plazo. En el corto plazo lo que mejor sabemos hacer es minería, que es trabajar en el petróleo, pero trabajarlo bien. O sea, cosa que se puede hacer, simplemente negarlo. La otra ruta que usted dice no está negada, en la que hay que avanzar también. Claro, hay que avanzar, pero vamos a tener éxitos. ¿Cómo vamos a ir? ¿En qué intensidad vamos a caminar en eso? Esa intensidad, como te digo, yo desarrollé un proyecto. De acuerdo. Estoy hablando de 15 años. ¿Qué esperamos? ¿Que una generación entera se muera de hambre? O sea, hasta digamos, que venga el otro motor de la economía. Es que, ministro, usted está discutiendo con un punto de vista que no se expresaba. Estoy diciendo, ustedes apuestan por la minería, van a desarrollar eso y seguirlo fortaleciendo. Y a la par van a desarrollar lo otro que va a tener resultados en algunos años. Y mientras por ejemplo, tenemos que seguir con eso. Pero digo, ¿a esto cuánto de intensidad le estamos dando? Para que en 15 años... Le estamos dando la intensidad, pero no va a salir en un año, lo que te digo. Lo que tenemos que hacer es ahora innovar en la cabeza de la gente. De acuerdo. Entonces, no es simplemente
simplemente porque yo tengo un CITE, ya llegó la felicidad, ya llegó la alegría, Perfecto. ya llegó el desarrollo. Eso es mentir. Ajá. Eso es mentir a la gente. Por ejemplo, ¿qué estamos trabajando hoy día? Estamos yendo, el doctor Kuczynski ha conseguido con su viaje a la China, abrir el mercado de langostino a la China. Hoy día eso puede significar en el relativo medio corto plazo 800 millones de dólares. Pero ¿qué tiene que hacer? Se va a tener que invertir en los desiertos, se va a tener que conseguir la tecnología, se va a tener... ¿Qué cosa es la tecnología? La genética. Hoy día no podemos estar comprando alevinos en cualquier sitio para producir, por eso que nuestras truchas se han achicado de tamaño, por eso que hemos tenido el problema de la mancha blanca en el langostino, por hacer las cosas mal, rápido y a la criolla. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es buscando en los países que han tenido éxito en exportación acuícola, conseguir y lograr convenios de genética. La genética que garantiza que los pescados al final del día tengan un tamaño que puedan ser procesados industrialmente. Pero mi pregunta es, justamente pensando entonces en eso. esa administración de lo que tenemos hoy y la proyección como país de aquí a unos 15 años. En 15 años, lo que este gobierno está sembrando ahora es la posibilidad de que cuando lleguemos a ese año puedan estas otras actividades estar mucho más desarrolladas, no para competir seguramente con la minería, que va a seguir siendo predominante, pero por lo menos que tengan las condiciones suficientes para sostener buena parte de la economía, más de la que sostienen ahora. Mira, yo te digo, el agro peruano, de ser deficitario, hace 20 años el agro peruano, el Perú comía importado. El Perú comía, lo que tú comías era el pollo que era alimentado por el maíz, que era alimentado el pan. No producimos suficiente maíz. Argentina, Canadá, Estados Unidos nos daba el maíz, nos lo dan como regalo, cosa que Gandhi nunca aceptó porque decía el pueblo nunca va a aprender a producir. ¿Quién producía para hacer el pan, el trigo? Lo compramos de Argentina, lo compramos de Rusia, lo comprábamos de Estados Unidos y tenemos un balance deficitario. Hoy día, con el nuevo marco legal que se generó en la agricultura hace 20 años para agroexportación, con el 2,5% del territorio nacional, estamos llegando a 8.000 millones de dólares. Y vamos creciendo. De acuerdo. Y esa va a ser la lógica de otros sectores también. Entonces, como te digo, pero es... ¿Por qué se está haciendo eso? Porque se ha logrado el paquete tecnológico, porque se ha logrado desarrollar los mercados. Yo participé con Felipe Iona en lo que fue la apertura del mercado chino para la uva, y eso nos dio economía de escala para exportar ahora a Corea, a Taiwán, a todo el mundo competitivamente, porque ya tenemos el volumen. Pero eso parte de primero tener los paquetes tecnológicos bien definidos. Para eso no se necesitó un CITE en cada lugar. Era un cobertizo nomás lo que teníamos en un CITE. Lo que trajimos fue gente de que tenía el conocimiento, la capacidad de España, de Francia, de Alemania, de Italia, de los lugares a donde queríamos estar. Cuando me preguntaron, ¿qué hace el país vecino? Dije, no es de interés para el Perú. El país vecino puede hacer lo que quiera, pero yo no juego en la cancha de los Muertos de Surquillo, yo quiero jugar en Wembley. Entonces nos trajimos a la gente para jugar en Wembley. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Eso toma tiempo. Y eso no son edificios. Lo que son es tener una política de desarrollo, de articulación con los productores, y es ahí que vamos a ir a trabajar. Las alternativas nuevas, como desarrollado por Sierra Exportadora, por Alfonso Velázquez, con una visión, es esas cosas lo que tenemos que ver, y comenzar que la innovación no es solamente producir. Innovación es que no puede ser que todo lo que salga de Huancayo o todo lo que venga de la serranía peruana tenga un 40-50% de flete. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú puedes hacer lo que quieras en papas nativas, pero si en flete se te va a ir 2 veces el valor de la papa, ¿cómo lo haces? Ya, de acuerdo, pero no estamos priorizando en qué queremos innovar. Solo queremos innovar como vamos a inventar. Y eso no es así. Pero entonces lo que este gobierno pretende y está tratando de hacer es darle una lógica a esos niveles de innovación para que determinadas actividades de aquí en unos años tengan mejores condiciones para hacer actividades. ¿Qué pasa si tú comienzas a producir bien? Por ejemplo, ¿qué se está desarrollando sin que los peruanos casi se den cuenta? Una industria de cartón para todo lo que son envases de exportación sofisticados, papeles, sunchos, plásticos. Comienza una industria ligera a acompañar esa exportación. Y conforme va agarrando más volumen, se justifica invertir en proyectos de inversión que van a complementar estos trabajos. Entonces, nuevamente, quitémosle ese mito a más motores de la economía. Sí se quiere llegar a eso, pero lo que primero hay que comenzar es a trabajar las cosas que estamos haciendo y hacerla bien. Está claro. Hoy día, gestión pública, que 9 de cada 10 cooperativas de ahorro no tienen fondo que garantizan los depósitos de quienes tienen su plata ahí. Y muchas empresas
o microempresas trabajan con cooperativas y, digamos, financian sus actividades a través de estas. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque finalmente es un riesgo para ellas, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo regular? Justamente hay la ley de cooperativas y la superintendencia. Ese es el problema que tiene el cooperativismo en el Perú. El problema del cooperativismo es que ha tenido el Perú parte de que se utilizó como herramienta política durante los 70, tanto que fue denominado el pericotivismo. Entonces se rompió una institución muy importante mediante la cual los pequeños negocios pueden lograr mejorar su posición de gastos generales. Es una herramienta de negocio y que permite la ley en tanto y cuanto de lo que se llama el espíritu cooperativo, ¿no? Que las unidades muy pequeñas tienen que lograr un monto y un nivel de desarrollo que les permita a ellos, como es por ejemplo los modelos de aceite de oliva en toda Europa o el vino en toda Europa, es que no importa el tamaño del terreno, el terreno aporta la uva en la cooperativa genera el valor agregado a través de la etiqueta, la etiqueta, la marca es lo que da el valor agregado de la seriedad de la empresa. El IGB se paga por valor agregado ahí, pero la renta se paga dependiendo cada cooperativista su tag. Entonces, ese esquema, que así fácilmente lo trato de explicar, en el Perú se pervirtió. Se pervirtió y por eso el 97% de las unidades económicas no quieren asociarse. Ya, de acuerdo. Pero ahora, tú me dices eso, y yo he participado de bancos, te digo, esto me parece sumamente peligroso. ¿Qué hay que hacer? Esto es un tema de la superintendencia de banca. La superintendencia tiene acceso, tiene injerencia sobre ellas, creo que en este momento no. Entonces lo que necesitamos es mayor transparencia desde el punto de vista de gobierno corporativo, mayor transparencia desde el punto de vista del control de los dineros que debería estar bajo la superintendencia de banca o la superintendencia de cooperativas, no lo sé. Ahora, pero no tiene las herramientas legales suficientes para poder... Hoy día creo que hay un vacío. Tiene que llenar el Congreso. Ese es un tema que la ley de cooperativas está pendiente. De acuerdo. El ministro, su colega de Trabajo, ha dicho que es momento para evaluar el ajuste de la remuneración mínima vital. Es decir, que hay que empezar a discutir un aumento, digamos, esa es la única manera que te cuento un poco porque yo fui parte de la discusión sobre el sueldo mínimo vital. Sí. El sueldo mínimo vital... Un minuto porque ya me he pasado. Sí, el sueldo mínimo vital responde a un consenso. Ha habido en el Consejo Nacional de Trabajo que fue propuesto por la CGTP. Fue con una fórmula a la cual personalmente como Sociedad Nacional de Industrias yo me opuse, porque no creo en la econometría como base del futuro. La econometría es un arte de predicción razonable, pero no se puede vivir en base a eso. Entonces se trató de generar un marco sobre el cual este marco generara los aumentos, y es ese marco el que no ha generado los aumentos. Y se los dije al secretario general, al secretario de Economía, al señor Castillo, le dije, esta fórmula va a jugar contra ustedes, acuérdense de mí. Entonces, la vez pasada cuando estábamos hablando del tema, yo les pedí, abandonemos el consenso, abandonémoslo, porque este es un consenso que fue a exigencia y a pedido y desarrollado por las centrales sindicales. Entonces, porque no iba a funcionar. O sea, al final del día, si tú tomas los parámetros que se habían tomado, no daban un aumento. Y ahí estamos. De acuerdo, pero el ministro cuando dice que ahora hay que revisarlo... Hay que revisarlo, obviamente, y yo también se lo digo... No en este gobierno, el gobierno anterior les dije, abandonemos el consenso y trabajemos trabajemos en base... ¿Es posible aumentar el sueldo mínimo en base a otros criterios que no sean estos que usted... Mira, el Perú tiene, como dice el presidente, 1000 valles. Es un país muy difícil, muy desconectado. Entonces, tú vives la realidad de Lima, que es una realidad muy especial. No es la misma realidad que puedes tener en Cajamarca. Que esto puede ser diferenciado, es decir, que los sueldos pero no tratemos de ir a la matemática. No tratemos de ir a la matemática de nuevo, porque eso no funciona. Lo que tenemos es que buscar cuál es la realidad de lo que tenemos. En el Perú solamente hay... ¿Qué? 2.500 compañías, no hay más. Cuando hablan las empresas, no somos Alemania, no somos Holanda. De acuerdo. Pero entonces lo que tenemos que tener cuidado es cuáles son las situaciones de productividad que hay, cómo se ha mejorado la productividad. Hoy día la recesión... No hacer un aumento general hoy día, si tú quieres quedarte, a la productividad de las empresas... te lo pongo de esta manera. Durante los últimos 4 años ha habido recesión en todo el sistema industrial. O sea, la industria nacional en su gran mayoría está con las justas dando botes ahí. O sea, la situación que ha dejado el gobierno anterior es muy compleja. 4 años de recesión a la industria nacional es un problema. Yo te digo, como ministro de Industrias, es uno de los temas, el tema textil. Nosotros tenemos alrededor de 600.000 empleos en riesgo, compañías que están en pérdida, compañías que por todos lados están, ahora la economía comienza un poco a rebotar, pero todavía no lo suficiente para arrastrar el
pasivos que estamos arrastrando. Entonces, hablar así alegremente, esta es una cifra fácil, no lo es. Las cifras en el Perú no son fáciles. Claro, y pero por eso lo está planteando ese ministro de Trabajo. Claro, el ministro de Trabajo dice que ajustar y digamos, un trabajador o alguien vinculado mira, se puede entusiasmar y decir, oye, se viene un aumento. Tendremos que conversar. Él ve lo que todo el mundo ve, que ha aumentado el costo de vida y tiene que hacerse algo. Estoy de acuerdo en eso, pero hay que tener cuidado cómo se hace. De acuerdo. Entonces usted no está de acuerdo con un aumento del sueldo mínimo en general para todos los sectores, sino de acuerdo a la propiedad y a los sectores. Es un país de mil valles y de mil realidades. Entonces, una solución simplista, como la que se hizo en el índice, a exigencia de las centrales, a pedido más que exigencia. Porque nosotros, al final, todo el mundo entró. Tal vez el último en entrar fui yo, porque les advertí que esto iba a suceder. Ahora, pero Kuczynski aumentó el sueldo, ¿no? Mira, el Kuczynski es el único, para, digamos, el único presidente, para y te lo voy a decir, que dijo en la campaña. Es el único presidente que durante su gobierno, mientras que él estuvo en el gobierno de Toledo, le subió a los maestros 90%. O sea, la única persona desde la época de Toledo que aumentó a los profesores. Él siempre ha sido consciente de la necesidad de generar un mejor nivel de ingresos en la población y por eso genera un mejor nivel de demanda. Ministro, la última pregunta, tengo que por eso, el único que ha cumplido con los maestros en el pasado y ahora, bueno, lamentablemente se ha adelantado, pero tenía toda la intención de hacerlo porque lo ha hecho en el pasado. La última que están pidiendo aquí en las redes. Sí. ¿El indulto a Fujimori va a conciliar el país? ¿Usted está de acuerdo que lo indulten o no? Como ese tema, por favor, ya ha sido discutido. La opinión de la primer ministro es, la opinión que no es un tema de agenda para nosotros. Para los ministros no está en la agenda. Este no es un tema, es un tema que el presidente. No es un comodín para llevarse mejor con el fujimorismo. No. Este es un tema. Nosotros en ese tema no tenemos. Yo a tema personal no lo tengo, porque desde que soy ministro se acabó. De acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Listo. Vamos a tener varias oportunidades seguramente de seguir conversando. Muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Basta de papeletas injustas. Asesoría jurídica en la hora del taxista espartano. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. La hora del taxista espartano. Con Jorge Garibay y Joaquín Rosas. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:12 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabamos de conversar con el ministro de la Producción, Pedro Olaechea. Él ha expresado su punto de vista, ha expresado los puntos de vista del gobierno en torno a cómo ellos entienden el crecimiento, hacia dónde están apuntando sus prioridades. Es el punto de vista del gobierno, es el punto de vista del ministro. Aquí lo que hemos tratado de hacer es darle la posibilidad de que se pueda exponer y que ustedes puedan comentar al respecto también a través de las redes sociales como lo están haciendo, y les agradecemos por eso. La idea es que usted tenga información suficiente y razonable para que usted se haga una idea y una reflexión propia de cómo se ejerce el poder en nuestro país y cuáles son las prioridades de este y de todos los que pasan por el gobierno. Son las 8:13 de la mañana. Hay una buena noticia: el Papa Francisco va a venir al Perú el próximo año, y al margen de seguramente que algunas de las personas que nos siguen no necesariamente están vinculadas a la Iglesia Católica, es un hecho relevante y muy importante, y la verdad a mí me alegra que esto pueda suceder.
pero sin embargo han empezado en estos días una serie de tensiones producto de cómo se haría, algunas digamos bastante razonables en términos de la logística y cómo esto va a llevarse de la mejor manera. En los últimos días se ha discutido mucho sobre si va a ser misa en un lugar o en otro lugar por cuestiones de no someterlo a riesgos mayores. En fin, y esa es una discusión que está ocupando buena parte del debate en los medios de comunicación. Pero yo quisiera preguntarle al padre Gastón Garatea, que ustedes conocen bastante bien, que es una persona que ha estado muy vinculada, o está muy vinculada no solo al trabajo pastoral, sino promueve una serie de espacios para fortalecer el sistema educativo, ha sido miembro de la Comisión de la Verdad, ha trabajado mucho el tema de la conflictividad social, está muy asociado a los temas vinculados a la ética pública, entonces tiene una visión del país más allá, digamos, de la visión propia que la Iglesia pueda tener del mismo, y siempre es interesante tener una comunicación con él. Padre Gastón Garatea, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Mucho gusto, pero con ustedes también. No, al contrario, gracias por respondernos la llamada. ¿Por qué es importante que el Papa venga al Perú? Es decir, ¿en qué radica el sentido que deberíamos extender lo más posible para darnos cuenta de que esta es una buena noticia? ¿Qué es lo importante? Primero que es para los católicos, ¿no? El Papa es el jefe de la Iglesia, ¿no es verdad? Y aquel que tiene derecho a decirnos algo sobre nuestra vida, sobre el enfoque de nuestra vida y todo esto. Segundo, este es un papa muy carismático, ¿no? Es una persona que tiene gestos muy importantes y que tiene palabras muy bien dichas, ¿no? Que nos puede ayudar a nosotros a tener un compromiso mucho más fuerte con nuestra propia realidad, ¿ya? No es solo lo que le interesa a la Iglesia, sino él es un hombre que habla sobre el bien de la humanidad. Y otra tercera cosa que me parece importante, que es un hombre apreciado por todo el mundo, ¿no? Por católicos y no católicos, ¿no? Es un hombre que está peleando por el ser humano y por todo lo que se relaciona al ser humano. Vamos, es el Papa que habla más de la ecología, ¿no es verdad? Y nos habla nos dice que es nuestra casa lo que está en juego, ¿no? Y eso es muy muy cierto, muy evidente. Esto que no es evidente en todos los países del mundo, ¿no? Es verdad. Pero que es un tema que hay que ir conquistando, ¿no? Sí. Ahora, padre Gastón Garatea, y el hecho de que venga a Perú, ¿por qué cobra mayor relevancia? Es decir, ¿cómo es que elige el Papa visitar a uno u otro lugar? Porque, digamos, cuando nos enteramos, no solo nos sentimos halagados de que pueda visitarnos, pero sería bueno compartir con nuestros oyentes cómo así es que se elige, porque el Perú finalmente ha terminado siendo un destino en la agenda del Papa que ya está próximo a venir. Porque el Papa, digamos, tiene mucha predilección por los países pobres, por los países que han sufrido. Y nosotros hemos tenido años muy grandes de pobreza y de terrorismo, ¿no? Yo creo que ahí es una cosa, el Papa viene a dar una voz de aliento a la vida, ¿no? A la vida de todos los hombres, ¿no? En ese sentido, es muy interesante además que venga a nosotros uno que habla nuestro idioma, ¿no? ¿Verdad? El Papa Juan Pablo II fue importante, que viniera acá también, pero no era de los nuestros, ¿no? Era un Papa polaco. Este es un argentino, es muy cercano a nosotros y habla de los problemas nuestros, ¿no? ¿Y qué le ha parecido, padre Gastón Garatea, que en los últimos días, después de haber, por supuesto, celebrado la posibilidad por la visita, que hayamos empezado a entramparnos en torno a cuestiones que deberían ser mucho más o menos tensas, como por ejemplo plantear y tener la logística adecuada para la visita del Papa y el lugar donde va a desarrollar la gran misa en Lima? Por un lado, inicialmente se había dicho que esta sea en la Costa Verde, pero el Ministerio del Interior, a través de su viceministro, y después lo desautorizaron, cosa que a mí me apena porque yo creo que tenía la razón, dijo que la Costa Verde no puede ser porque sometería a no solo el Papa, sino a todas las personas que acudan a esta reunión, que van a ser miles de miles, a riesgos mayores. Una, la posibilidad de que pueda pasar algo en el mar, y otra, digamos, los deslizamientos si hubiera algún movimiento, algún temblor o terremoto. Ojalá no pase y ojalá sea así, pero digamos, si pasara
habría que ponerlo en buen recaudo. Y por eso se dijo mejor no hacerlo ahí, sino buscar otro lugar en Lima para que pueda esto desarrollarse. Pero Monseñor Cipriani inmediatamente dijo no, tiene que hacerse en la Costa Verde a como dé lugar, y parece que solo con ese dicho alineó a miembros del Ejecutivo que ahora están pensando regresar a esa idea original. ¿Por qué es tan, digamos, difícil buscar un lugar que sea no tan riesgoso y que a la vez pueda albergar a tantas personas? ¿O hay otra cosa que en el fondo puede estar marcando esa tensión? Bueno, si hay otra cosa yo no lo sé, ¿verdad? Pero me parece que hubo una falta de consideración con el cardenal, ¿no? El cardenal es el arzobispo de Lima, y eso es evidente, y que si el Papa viene a Lima, es a él el responsable de lo que se haga acá, ¿no? Y ahí podría haberse evitado un conflicto, pues no sé, haberse consultado con él más claramente, ¿no? Pero a mí me parece que eso no es lo importante. El Papa puede ir a muchos lugares, hay muchas opciones, y eso hay que mirarlo con tranquilidad, sin que eso produzca peleas, ¿no? El Papa viene a traer paz, y nosotros estamos acá haciendo pelea por el mensajero de la paz. Sí, ahora, el asunto es que ha generado una tensión y ha generado un problema. Yo he estado leyendo un poco a personas que siguen mucho estos temas, y más bien parece que la discrepancia o el problema no nace de si se hace en un lugar u otro por cuestiones de seguridad, sino porque si se hace donde ha propuesto el ministro de Defensa, que es en Las Palmas, la competencia de, digamos, todos los actos protocolares de recibimiento al Papa no estaría en manos de Monseñor Cipriani, sino, digamos, de el prelado de la Iglesia, pero en el ámbito más castrense. Y eso parecería que ha hecho que se genere una tensión que a mí me parece debería superarse por una cuestión básicamente de seguridad, porque Lima felizmente tiene muchos espacios para poderlo hacer. Claro, pero digamos, yo no creo que haya problema ahí, conflicto entre autoridades, ¿no? Yo creo que las autoridades pueden arreglárselas y llevar la fiesta en paz. No creo que el vicario general castrense tenga problemas con el cardenal, ¿no? Bueno, eso se puede arreglar fácilmente y quedar muy bien los dos, ¿no? Eso no es problema. Lo que me parece pues interesante cómo están los ánimos peruanos, ¿no? Porque aquí el asunto hacemos unos guíos de los diablos y no hay que sentir pues eso es lo que viene el Papa, es el traernos paz, y esa paz tenemos que nosotros recibirla bien y no la vamos a recibir con el Dios. De acuerdo. Diría usted, en términos de una recomendación general, no dedicarnos a lo menor, sino preocuparnos de lo principal, y es, digamos, claro, hacer de esta visita un hecho que no solo va a ser histórico, sino que sea lo suficientemente bien hecho para que todos los que van a seguramente movilizarse para ver al Papa o saber de su presencia, pues sientan de que pueden establecer, por lo menos en un momento en la vida, cierto vínculo o relación con él. Claro, y que opinen los que saben, ¿no? Yo no me atrevería a decir cuál es el lugar adecuado. Yo no soy especialista en esas cosas, ¿no? Es decir, y creo que hay muchos como yo que no saben nada y hablan, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que tener mucho respeto por quienes saben más de esas cosas de seguridad, que son especialistas en el tema, ¿no? Claro, que este no es un asunto que tiene que ver con, digamos, la voluntad o no de hacer o de desarrollar un buen trato o mejorar las condiciones para que él llegue al Perú, sino por un asunto básicamente técnico, de seguridad. Claro, ahora, pero parece que pues el cardenal se ha cerrado en eso, y él tiene mucha influencia, usted sabe, y ha convencido solo con sus dichos a varios otros miembros del gabinete que ya están empezando a darle la razón. Mira, ayer yo oí al ministro de Defensa en una intervención que me pareció muy atinada, ¿no? Es decir, queremos que el Papa venga, que sea homenajeado por todos los creyentes, que el Papa pueda hablar con tranquilidad y que sea una cosa muy grata para todos los peruanos. Entonces en eso tenemos que centrarnos, y si hay que retroceder en algo, retrocedemos, ¿no?
Pero lo importante es que esta cosa salga bien. ¿Por qué esto es importante? Porque a todos nos hace bien un momento de alegría, de gozo, nos hace bien escuchar a un hombre bueno. Sí, un hombre pues. que viene con el desinterés absoluto de su persona, sino viene en favor de nosotros. Sí. El Papa no viene para que la aclame, ¿no? Viene para que nosotros tengamos paz. Sí, pues, sí, no, yo creo que no hay que irnos a la menudencia, a los asuntos que deberían tener un canal más bien de otra naturaleza para resolverse y más bien generar en el ánimo de las personas esto que puede efectivamente ser por lo menos unos días de distensión y de paz por la visita del Papa Francisco, ¿no? Pero a veces, claro, las discusiones que se dan, si yo también inicialmente las veía como algo indiferente, decía, no creo, eso va a pasar en unos días, pero se ha convertido en lo central en los últimos tiempos y a mí me parece que se está desnaturalizando el sentido de la propia visita, ¿no? Es verdad, sí. Sí, pues. Pero sí, yo creo que ojalá que después de lo que empezaron a la palma, ¿no? Sí, pues. Sí, vamos a ver qué pasa. Padre Gastón Garatea, ¿cuándo se viene pues al programa? Ahora estamos más cerca, porque usted va a la Católica y estamos en camino, más cerca. Ya. Porque siempre es mejor acá personalmente, pues le puedo preguntar más cosas a ese por teléfono, es un poquito más difícil. Ya, vamos a ver cuando se pueda. Ya. Un gran abrazo, Padre Gastón Garatea, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Padre Gastón Garatea ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos un instante aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. De la mañana, 26 minutos, desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. El exmandatario Irán García está nervioso porque se empiezan a esclarecer las relaciones del caso Odebrecht con personas muy cercanas a su entorno, sostuvo Sergio Tejada, expresidente de la denominada Mega Comisión Parlamentaria que investigó el régimen aprista. Estas afirmaciones las hizo en el programa No Hay Derecho. Siguen conversando. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, indicó que en la reunión con la bancada aprista recibió sugerencias sobre el impulso de los proyectos de inversión pensando en la reconstrucción del país tras el paso del Niño Costero. El legislador aprista Jorge del Castillo calificó de amigable el encuentro y agregó que permitió abordar los problemas del país. Obstetras se reúnen con ministro. El ministro de Salud, Fernando D'Alessio, se reunirá hoy con los representantes de la Federación Nacional de Obstetras del Ministerio de Salud que acatan un paro de 48 horas. Recién actúan, inspeccionan inusual edificio. Representantes de la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionaron el edificio de 7 pisos ubicado en la cuadra 9 de la avenida Bancay y que es uno de los extremos, solo tiene 1,20 m de ancho. Noticias internacionales. Comenzó en California la reconstrucción de 8 prototipos de los que podría ser el nuevo muro entre México y Estados Unidos que desea levantar el presidente Donald Trump. De inmediato tenemos las informaciones deportivas. El equipo boliviano Wisterman negó que esté investigando la contundente goleada de 8-0 que recibió de River Plate de Argentina en cuartos de la Copa Libertadores de América y rechazó que se hayan dejado vencer. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan, porque su voz es la voz del Perú. No hay derecho con Glaxer Tuesta. Adelante, Glaxer. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:29 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y me hacen llegar un dato que la verdad yo no me había dado cuenta y tiene que ver con César Atala, quien es el personaje que, siendo vicepresidente de Petroperú, recibió cerca de $1 millón y que en los últimos años ha comprado por propiedad por más de $5 millones, cosa que no se justifica por los ingresos que tenía. Pues este personaje aparece en el libro sobre García, el caso García, escrito por Pedro Cateriano. En la página 114 dice lo siguiente: Pedro Cateriano, es bien interesante, dice: en la capital norteamericana también constatamos la información de la revista Caretas, que indicaba que César Atala, embajador de Estados Unidos durante el gobierno de García, había vinculado al expresidente con el importante estudio de abogados Arnold and Porter, que según un reporte de la Big Money Many Lawyers, publicado en la revista The Washington One, ocupaba el primer lugar en la lista de los estudios importantes y caros de Washington, y destacaba por su política agresiva para captar clientes. Era especialista en litigios, estaba conformado por 350 abogados y, en fin, desarrolla y detalla la importancia de este estudio de abogados. Pero que Atala fue el personaje que vinculó a Alan García en medio de todos los actos de corrupción que se generaron en su primer gobierno para que se defendiera desde Estados Unidos. Bien interesante, ¿eh? Y que no venga Alan García o AG a decir de que no tenía vínculo con él y que solo lo conoció circunstancialmente cuando fue funcionario. Parece que estaba estrechamente vinculado con el expresidente y ahora por eso es que él ha salido de manera furibunda a atacar al periodista y al medio que ha publicado informaciones sobre él y sobre otros casos, y por cierto sus defensores políticos también han salido literalmente a morder. Son las 8:31 de la mañana. Vamos a hablar ahora de otro caso que es muy importante y tiene que ver con lo que la Corte Suprema va a tener que ver, y tiene que ver con la situación de los 53 indígenas que ya fueron absueltos por el caso llamado Baguazo, conocido como el Baguazo. Recordarán ustedes, en un proceso que duró meses, años, se finalmente determinó que los integrantes de las comunidades indígenas, a quienes se les acusaba de haber generado actos de violencia y de muerte de policías, pues no eran, y terminaron siendo absueltos por una tribunal ahí en la región Amazonas. Pues esto fue apelado y terminó en la Corte Suprema. Y el día de hoy, dentro de poco, a las 9 de la mañana, se va a desarrollar los informes orales en la máxima instancia del Poder Judicial por los sucesos ocurridos el 5 de junio del año 2009, donde fallecieron 12 efectivos de la DINOES, de la Policía Nacional del Perú, y también murieron, digamos, porque este fue un caso mucho más complejo, también integrantes de las comunidades indígenas. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Juan José Quispe. Él es abogado del Instituto de Defensa Legal, que ustedes saben produce este programa, y es el que ha litigado este caso, ha tenido una excelente participación, y gracias a su trabajo y al trabajo de colegas de otras organizaciones, pues sacaron adelante y lograron esta absolución, lo que ha terminado siendo en materia de justicia un caso y un logro muy importante. Pero vamos a ver si la Corte Suprema sigue un poco esa línea planteada ya por las instancias inferiores. Doctor Juan José Quispe, gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Bueno, he tratado de resumir un poco el caso, pero usted lo tiene más al detalle. ¿Qué cosa es lo que va a pasar ahora? ¿Qué se va a discutir? ¿Qué cosa es lo que la Corte Suprema puede hacer hoy? ¿Qué cosa es lo que la Corte Suprema puede hacer en el caso en seguramente algunas semanas? Bueno, Glaxer, el día de hoy la Corte Suprema va a revisar vía recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía Mixta de Bagua y por la Procuraduría del Ministerio del Interior respecto a la sentencia absolutoria de los 53 miembros de las comunidades indígenas y un grupo de mestizos, sentencia que fue emitida el 22 de septiembre del año pasado. El expediente vino a Lima, la Corte Suprema lo tuvo que derivar a la Fiscalía Suprema en lo penal,
el doctor Chávarri emitió un dictamen que se llama Opinión del Fiscal Supremo, en donde el doctor Chávarri estima que se debe confirmar la absolución de los indígenas, salvo de 3 personas por un determinado delito, ¿no? Por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que para la Fiscalía no ha quedado muy claro, pero por lo demás las absoluciones de los acusados deberían ser confirmadas. ¿Qué es lo que puede pasar después del informe oral de hoy día? La Corte Suprema, en primer lugar, puede atender o no el dictamen o la opinión del Fiscal Supremo, es decir, no es para el tribunal algo que le obligue a fallar de la forma como opine el Fiscal Supremo. Por tanto, hoy día, después de recibir los informes orales de los abogados de la defensa de los procesados, la Corte Suprema, en el plazo de 30 días, como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, puede, uno, confirmar la sentencia absolutoria, en este caso se archiva definitivamente el proceso, puede atender en parte el pedido de la Fiscalía, es decir, confirmar en un extremo la sentencia absolutoria y ordenar la realización de un nuevo juicio oral para los 3 imputados, o también puede declarar nulo todo el proceso y ordenar un nuevo juicio oral. Escenario último, Glácer, que nosotros estamos en consideración de señalar, no debería darse en tanto y en cuanto los estándares que tiene la sentencia emitida por la Sala de Bagua superan largamente la valoración de lo que es el derecho a probar que han tenido todas las partes en el proceso y sobre todo la motivación constitucional y debida de la resolución judicial. Por tanto, siendo esos 2 requisitos elementos sine qua non para que se declare nula toda una sentencia que están dentro del expediente, lo que podría suceder en el peor de los casos es que el tribunal ordene un nuevo juicio solamente para los 3 implicados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, ¿no? De acuerdo, digamos, ese sería un escenario posible, pero solamente para recordar, doctor Juan José Quispe, le voy a pedir pueda contarnos un poquito los hechos muy rápidamente, las imputaciones que se les hizo a los 53 indígenas y el razonamiento de la sala que ya en la región Amazonas, en Bagua, les, digamos, determinó su absolución porque no tenían vínculo con estos hechos que inicialmente se les imputaba. Para que se sepa la magnitud, porque a veces, como ha pasado tanto tiempo ya, no siempre tenemos el registro claro de qué cosa es lo que ahí se discutió, porque solo conociéndolo es que uno va a estar más atento a lo que pasa en la Suprema. Bien, Glácer, solo los abogados y los propios acusados, y en este caso absueltos, podemos decir que han pasado 8 años, 3 meses y 24 días, en donde todavía se persiste en seguir incriminando a los miembros de las comunidades indígenas y algunos mestizos por la comisión de 8 delitos que van desde homicidio calificado, tenencia ilegal de arma de fuego, motín, disturbios, obstaculización al normal desarrollo de los servicios públicos, daños agravados y lesiones, en donde pues las penas van desde los 6 años hasta cadena perpetua. O sea, no estamos hablando de un proceso con una pena muy baja, estamos hablando de un proceso con penas altas para los instigadores y para los autores directos de los delitos de homicidio calificado. El antecedente es claro, ¿no? En el gobierno de Adán García, en el año 2009, se emitieron un paquete de decretos legislativos que, a criterio y a conocimiento de los miembros de las comunidades indígenas, lesionaban la titularidad de su territorio, de sus tierras, de su ecosistema, y atentaban básicamente por el derecho a una vida digna y justa dentro de su comunidad. Entonces, los miembros de las comunidades, a través de sus organizaciones nacionales como AIDESEP, plantearon una posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás con la dación de estos decretos legislativos. Lamentablemente el gobierno no hizo caso y por eso se inició un paro amazónico a partir del 9 de abril del año 2009, que terminó el 5 de junio del mismo año con un desalojo brutal y sanguinario realizado por el gobierno aprista, en donde fallecieron más de 33 personas entre policías, indígenas y mestizos, ¿no? Sí. Y eso es básicamente la imputación fiscal. De acuerdo. Y eso, digamos, ya en el transcurso del juicio, que fue largo,
no se probó porque no había elementos probatorios para determinar responsabilidades y finalmente se terminó absolviendo a las 53 personas. Pero quiero decir además que ya en el ámbito más político, lo saco un ratito, doctor Juan José Quispe, del ámbito jurídico, solo hay que decir que Mercedes Arao, que hoy es presidente del Consejo de Ministros, era ministra de Comercio Exterior en ese momento y una de las principales promotoras de la firma del acuerdo con el TLC con Estados Unidos, y el señor Javier Velázquez, que es quien era presidente del Congreso de la República, que fue uno de los que se negó a derogar esto y solo, digamos, buscaron una suspensión que no fue suficiente, pasaron estos hechos y ya uno no se acuerda de esos actores políticos que hoy están plenamente vigentes. Cierro el paréntesis. Entonces, hoy día esto es a las 9 de la mañana, en un ratito, y más o menos ¿cuándo tendremos ya una respuesta de la Corte Suprema en este caso? Mira, gracias, debe ser 30 días el tiempo que la Corte Suprema debería resolver este caso, pero estimamos que debe ser por lo menos en 2 meses, dado la cantidad, son más de 140 tomos del expediente, en donde tienen que evaluar si efectivamente el tribunal de Bagua ha compulsado debidamente las pruebas y que la absolución está arreglada a derecho. Entonces, creemos nosotros que hoy día el tribunal debería atender el pedido unánime y conjunto de todos los abogados de la defensa de los procesados, en donde vamos a solicitar que se confirmen todos sus extremos de la sentencia de Bagua, no solamente porque es una sentencia emblemática, una sentencia histórica, donde se ha respetado la justicia intercultural, donde se ha introducido, como muy pocas veces, los peritajes antropológicos, las testimoniales directas, las normas internacionales, se ha aplicado el control de convencionalidad, que quiere decir que si una norma interna colisiona con una norma internacional, se debe preferir la norma internacional. Claro. Y así han preferido el convenio 169 de la OIT, han preferido este tribunal, sobre todo un hecho fundamental, Blackter, que los miembros de las comunidades indígenas realizaron un paro pacífico. Sí, pues. Que era la única y la última ratio de que ellos podían de alguna manera protestar violentando otros derechos fundamentales, como es el derecho al libre tránsito, pero el tribunal ponderó y dijo que entre el derecho a la vida, al ecosistema, a las costumbres indígenas y a la interculturalidad, prevalece con respecto al derecho al libre tránsito. Sí, no, en ese sentido la sentencia es muy importante, interesante además, porque justamente, como usted bien ha dicho, pondera, es decir, pone en la balanza los derechos y opta por el reconocimiento de todos aquellos que busquen hacer predominar el derecho a la vida y al entorno de estas comunidades. Doctor Juan José Quispe, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vamos a estar atentos, por supuesto, a ver qué pasa en la Corte Suprema y seguramente después tendremos que conversar de todos modos para que nos cuente a ver de los resultados. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Glaser. Buenos días. Muy amable. Ha sido Juan José Quispe entonces que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar también de un caso dramático. Ya regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José Lecaros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio.
RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:43 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Imagínense ustedes que un día, porque aquí estando en Lima tenemos más posibilidades probablemente, va a un médico y el médico le dice: su hijo está contaminado de plomo, tiene mucho plomo en la sangre. Usted lo que hace es inmediatamente busca una atención. Si tiene la posibilidad de pagarla, busca la privada. Si es que no la tiene, busca a una instancia de salud estatal para que le ayuden a identificar esto, pero además buscar cómo mitigar o revertir las consecuencias de lo que eso puede significar. Pero resulta que en Cerro de Pasco, en Simón Bolívar, el distrito de Simón Bolívar en Pasco, esto le pasó a muchos niños y personas, pero no solo se identificó que estaban contaminados, el Estado lo supo y no hizo nada. Y los padres de familia, sobre todo de niños que están contaminados, tuvieron que hacer marcha de sacrificio hasta Lima para exigirle al Ministerio de Salud que los atiendan y que finalmente ayuden a encaminar estas secuelas en un marco de atención que pueda ser sostenido en el tiempo y que pueda ser, por supuesto, resolverles el problema, buscar mitigar el impacto de esta contaminación. Y eso no ha pasado. Ustedes han visto esto ya a través de otros medios en semanas anteriores y la verdad es un drama. Y hoy día han venido para conversar con nosotros Jaime Silva, el regidor de la Municipalidad Provincial de Simón Bolívar de Pasco, y la señora Lourdes Mendoza, que es madre de un niño que está afectado por plomo. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un saludo cordial a ustedes, a todos los amigos de IDL Radio. Efectivamente, estamos una vez más aquí en la ciudad de Lima, las autoridades, pobladores, ¿no? Y también funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, allá de Pasco, para poder buscar pues espacios de diálogo, de difusión en torno a la fuerte problemática de salud, sobre todo, que tenemos allá en Pasco. Sí, señor regidor, una pregunta. Cuando usted dice una vez más, ¿se acuerdan las veces que han venido a reclamar esto? Ya ni debe acordarse. El año 2012, el mes de mayo, fuimos declarados en emergencia ambiental por la problemática ambiental. Exacto. Más adelante se han suscrito actas, convenios, sobre todo actas, compromisos con el Ministerio del Ambiente, de Salud, y a lo largo del tiempo no hubo resultados satisfactorios, ni el 10%. Ajá. El año 2015 participamos en una marcha de sacrificio el mes de septiembre, por 15 días desde Cerro de Pasco a pie aquí hasta Lima. Sí. En el cual también el 1 de octubre de 2015 ingresamos a la PCM a sostener una mesa de diálogo de alto nivel. Se han suscrito compromisos, actas, del cual no hemos arribado ni siquiera al 20%. Increíble. Ahora el año 2000... O sea, 5 años después, solamente para decirles, imagínense ustedes que el año 2012 les contaminan con plomo. 5 años después que no han sido atendidos, ¿cómo creen que está ese cuerpo? Es decir, sigue deteriorándose. Últimamente hemos estado con medidas de encadenamiento en la puerta del Ministerio de Salud. No, ha sido dramático. Sí, efectivamente, con la participación de padres de familia, los propios niños. Lo que nosotros llamamos la atención es de que a tanta exigencia es poco lo que viene haciendo el gobierno central en la atención a los niños. No solamente hablamos del tema de contaminación por plomo, estamos hablando hasta 15 metales que se han encontrado de acuerdo a estudios internacionales. Sí, eso justamente estoy viendo y eso quería mencionarlo también, pero tal vez para que nuestros oyentes que están siguiendo el programa puedan entender no solo la dimensión del reclamo o la dimensión, digamos, médica, sino la dimensión individual, personal y social de cómo esto está afectando a familias y a personas muy concretas. Señora Lourdes Mendoza, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Cuéntenle a nuestros oyentes cómo esto ha afectado a usted, a su familia. En caso a nosotros nos ha afectado demasiado porque sabiendo que Benjamín, ya por causas del plomo, ha perdido una vista. Él ya no cuenta con la prótesis. Y ahora afectando que a él el metal más lo que ha entrado, ¿no? El plomo, el arsénico le ha afectado porque ya le están controlando, dijeron que puede ser que tiene melanoma. O sea, imagínense, es un niño de 6 años que por ejemplo, la vesícula a causa del agua con el plomo lo tiene inflamada, lo tiene como una persona de 30 años. Benjamín está recontra mal, la pielcita se le está, parece que le estuviera descascarando.
Entonces, y ahorita que le han sacado el último análisis, no se lo entregan. O sea, qué coincidencia que ya pasan 2 meses y el análisis que Sensopa le hizo no se le entrega. Ajá. Y estamos pidiendo eso y los del ministerio dicen, lo estamos mandando, no se preocupen, ya va a llegar, y hasta ahora no llega. Increíble. Y una pregunta, esto, regidor, tiene que ver con cuál es la fuente de contaminación que está generando esto en la salud de todas las personas y con drama, sobre todo en los niños. Bueno, hablamos de Cerro de Pasco, el Instituto Simón Bolívar. Estamos hablando de una minería histórica de más de 400 años, a gran escala de más de 100 años, 115 años, con el ingreso de la empresa norteamericana Copper Corporation. Los últimos años con la empresa Volcan, obviamente nosotros registramos de que se han suscitado muchos casos. Hay más de 2.000 niños que tienen reportes de metales pesados, no únicamente el plomo, el arsénico, cromo, cadmio, níquel, muchos de ellos hasta 15 metales que sobrepasan los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Las fuentes tenemos pasivos ambientales por doquier. Tenemos desmonteras, tenemos la desmontera más grande de Excelsior, que estamos haciendo el esfuerzo de que sea tratado, de que sea aislado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la relavera de Quiulacocha. Consumimos agua con metales pesados, plomo, arsénico, ¿no? Hierro, entre otros. Y ello es una fuente de contaminación muy fuerte que tenemos, no únicamente en el Instituto Simón Bolívar. Estamos hablando de una población de más de 80.000 habitantes que tiene estos problemas de contaminación. Y justo hace un ratito antes de que ustedes llegaran estuvo acá el ministro de la Producción. Y él decía, vamos a seguir apostando a la minería, la diversidad productiva es un engaño, no podemos nosotros mentir a la gente, vamos a seguir con la minería. Y miren ustedes, por eso es que la gente se indigna en las redes cuando escucha al ministro decir que esa va a ser la vía de desarrollo del país y no optar por otras que pueden ser, digamos, igualmente importantes. Y cuando uno ve y evalúa casos de esta naturaleza, dice pues, ¿qué cosa ha pasado? Es decir, ¿qué progreso ha traído la minería en aquella zona donde tiene ya los años que nos ha dicho el regidor? Pero, señora Lourdes, y como usted, ¿cuántas madres hay, digamos, en la misma situación? ¿Cuántos niños? Me imagino que usted en los últimos años se ha dedicado básicamente a ver la salud de su hijo, porque, claro, es tan grave lo que nos ha contado que amerita estar en una discusión exclusiva justamente a sus problemas de salud. Claro, ¿no? Pero es por lo mismo que tenemos que trabajar, no se puede. Se lo dejamos a Benjamin. Estamos en eso de que estamos trabajando, y solamente no soy yo, son 2.000 niños, y hay otros casos igual que los de Benjamin, que no los están haciendo caso. El tratamiento, venir aquí a Lima 1, 2, 3 días, volver, y ahora yo tengo que volver a la semana, vuelvo 2 veces. Y ahora, y pues que le decía, a veces hasta busco ayuda, porque justo le decía al licenciado, no puedo volver porque son 2 veces a la semana, venir aquí a Lima. ¿Por qué tiene que venir 2 veces a la semana? Ay, porque lo están controlando de la vista, del melanoma, nos dicen, o sea, y las citas en el estado es un caos. Pues, imagínense, dice, de acá te toca la otra semana, no te toca la próxima semana, no, el otro te toca así. Sí. Entonces, y ustedes han presentado, digamos, se han reunido con las autoridades varias veces, ellas se han comprometido, han hecho el 10 o el 20% dependiendo del acta que uno revise, lo que es nada para un problema tan serio como este. ¿Qué cosa es lo que están planteando y proponiendo ahora? Porque han desarrollado un informe y entiendo que hay algunas otras instituciones que trabajan mucho estos temas, que están haciendo acompañamiento ya y que ojalá ayuden a canalizar mejor estas cosas, como la Red MUC, entiendo también, ¿no? Claro, nosotros agradecemos a las diversas instituciones que nos apoyan, como la Red MUC y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros, que están pendientes de toda esta temática. Pero la función principal es del Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud. Nosotros hemos suscrito actas en la Presidencia del Consejo de Ministros. Últimamente, el 23 de junio, hemos sido declaradas en emergencia sanitaria por toda esta álgida problemática de intoxicación crónica por metales pesados, del cual están tratando de implementar una serie de acciones, pero evaluando no llegamos tampoco ni al 20% de esa emergencia sanitaria. Dentro de las actividades está, por ejemplo, la dotación de agua totalmente potable para las poblaciones que están totalmente en emergencia, ya de alto riesgo, agua potable. ¿Se ha hecho eso o no? Muy limitado. Nosotros sabemos que el agua que se ha dotado a la población no ha sido tratada, no ha sido potabilizada, no tenemos una planta o un filtro de tratamiento allá para poder potabilizar este recurso, ¿no? Entonces es agua cruda
que se ha ¿no? repartido allí, entre otras acciones, el tratamiento a los 2.000 niños, el dosaje, queremos el tratamiento especializado sobre todo. Si bien a exigencia del Distrito Simón Bolívar recién se están formulando las guías de atención médica, los protocolos de atención médica para arsénico, cadmio, mercurio, entre otros metales, y eso forma parte de las actas, de los compromisos que hemos suscrito con la PCM, pero mientras no existen los protocolos, los procedimientos médicos, ningún médico puede pues atenderse en ese aspecto. Claro, obviamente te atienden básicamente del plomo, lo que siempre hemos llamado de que aquí en el gobierno central, a través de Sensopas, lo que hacen principalmente, y lo hemos dicho en las mesas de diálogo, es jugar al plomo. Cuando hay otros metales mucho más dañinos, mucho más peligrosos, es por ello que en todo momento hemos solicitado la presencia de expertos internacionales de la Organización Mundial de Salud, que traten de ver con esas experiencias. ¿Y se ha conseguido algo en relación a eso o no? Se han hecho algunas reuniones, pero con información limitada de parte del Ministerio de Salud. El mes de enero vamos a tener la presencia de 14 expertos internacionales, ¿no? De Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Pakistán, pero únicamente han hablado del tema del plomo, cuando en esencia tenemos otros metales que son altamente cancerígenos como arsénico, cadmio, mercurio, alojados en el organismo de los niños, y de ello el Ministerio de Salud muy poco habla, incluso indica. No, es que digamos, lo que pasa es que cuanto más contaminación hay en el cuerpo humano, el razonamiento de este Estado irresponsable a través de sus funcionarios irresponsables es: me voy a meter en más problemas, mejor solo asumo que tiene uno como máximo y ni siquiera eso lo atiendo, o sea, porque digamos, podrían haber de inicio atendido sobre eso. ¿Qué acciones concretas van a tomar en esta visita? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades van a desarrollar? Bueno, el día de hoy tenemos un espacio de comunicación, una reunión de trabajo con medios de comunicación, con la Red MUC y con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el cual también tratan de conocer un poco más cómo está la implementación de todas estas medidas y sobre todo la atención en salud. Asimismo, estaremos visitando el Ministerio de Salud, la presencia del Consejo de Ministros, para ver que este gabinete ¿no? de la Premier de Mercedes Arauz pueda de repente a bien una vez más instalar esta mesa de diálogo, hacer una evaluación real, objetiva de todos los avances que tenemos y sobre todo para ver cómo vamos a dar la asistencia especializada a tantos niños. Lo que quiero indicar es que muchos estudios internacionales demuestran, tanto de Canadá, Estados Unidos, Europa, de que los metales como el plomo, no, el arsénico, el mercurio, cadmio, son altamente cancerígenos. Pero pues, el gobierno peruano, el Ministerio de Salud, te indica de que no. Entonces vamos a tener más adelante esta idea de que hay que promover la minería, hay que promover la inversión, se hace pensando en que no importa la gente, no importa si contamina, no importa. Voy a poner una cortina de humo ahí, ¿no? Las cifras que funcionen, que mejoren, y se acabó. Y hasta donde parecería, el Ministerio del Ambiente ha desaparecido, no existe, ya no hay Ministerio del Ambiente. Exactamente, no hay ministerio. Carlitos, averígate, ¿hay Ministerio del Ambiente todavía? No. ¿Hay? A ver, fíjate si hay. Porque ha desaparecido. ¿Quién se llama? ¿Qué actividad a ver, en el Facebook, ¿quién me responda? ¿Quién es la ministra o ministro de Ambiente? Le damos un almuerzo. Nos almorzamos con él, a ver, en el Facebook. No hay. Señora, unas últimas palabras. Disculpe que lo diga así, pero que me indigna y me molesta tanto que yo creo que esta insensibilidad, además que no es de uno o dos funcionarios, es del Estado en su conjunto que no toma las medidas para poder atender eficientemente este tema. ¿Qué habría que decirle a las personas que nos escuchan, a las autoridades? Bueno, a las autoridades, ¿no? Pedirle que por favor nos tengan en cuenta, nos ayuden. O sea, ver ahorita, mire, fíjense, son casos demasiados, son muchos casos en Pasco que estamos así, padeciendo. Ahora, como le digo, no solamente es Benjamin, son niños, de ahí son niños que demasiado están sufriendo y el Estado no hace nada. No hay autoridades que nos digan, ¿sabes qué, señores? Vamos a sacarlo, el metal del cuerpo, para que no siga haciendo estragos. Imagínense, ¿no? Yo como madre estoy sufriendo más. No, muchas personas aquí dicen que no solo lo sienten porque es un drama, sino muchas madres también están escribiendo y dicen qué terrible, porque somos madres y sabemos lo que eso puede significar. Yo tengo una hija, si le pasara eso a mi hija, yo sé lo que eso podría significar, ¿no? Pero sin embargo las autoridades... ¿A qué hora es esta reunión con la prensa? Bueno, estamos dentro de ya 15 minutos, a media hora estamos... Va a ser una jornada de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Felizmente está a 3 cuadras de aquí, se van a llegar muy fácil. Y ojalá que los colegas y los medios, al margen de la discrepancia que tenemos en otros temas, que las tenemos varias, pero que se interesen por este tema. Es decir, no se puede hablar del crecimiento económico, de la promoción de la minería, cuando estos son los problemas que no se resuelven. No se puede con tanta algarabía y alaraca, ánimo desmedido,
como hoy en la mañana el propio ministro de Producción parecería sostener sus afirmaciones de que esto nos va a salvar cuando no puede corregir estos problemas el propio Estado. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a compartir con nosotros este tema tan serio, tan delicado. Señor Jaime Silva, regidor de la Municipalidad Provincial de Simón Bolívar. Me alegra además que, a pesar del drama, las propias autoridades, ¿no es cierto?, acompañen a su población en esta pelea. Sí. Y no se distancien y no hagan un juego distinto, sino que estén cerca de la comunidad. De verdad que los saludo y los felicito por ese trabajo, y a la señora Lourdes Mendoza también por el empeño, el empuje, y sientan en este espacio un espacio siempre abierto para que cuando vengan y quieran puedan venir a seguir hablando de estas cosas. Ojalá la próxima vez que nos reunamos me digan: señor Tuesta, ya resolvieron el problema, ya están atendiendo a las personas y todo ha mejorado. Ojalá sea así. Le agradecemos a ustedes, esperamos mayor dinamismo, ¿no?, de parte del Gobierno Central, del Ministerio de Salud, en relación a estos miles de niños, sobre todo que son muy vulnerables, que tienen esta afectación crónica por metales pesados. Muy agradecido a ustedes. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias por venir. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. De la mañana, la hora exacta en el Perú, desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. Los partidos políticos deben combatir política e ideológicamente al Movadef